Capítulo 61. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 17. Era el graznido de los cuervos, como si una bandada de ellos hubiera aparecido de repente solo para mirar el mundo desde arriba. Para presenciar y contemplar. Registrar y escribir la historia. ¿Por qué de repente llovió? ¿Por qué los relámpagos y los truenos rugieron de repente con la fuerza de una tormenta insuperable? Esa respuesta se encontró en el centro de la serie de eventos antinaturales. Uruz, la fuerza de voluntad. Agalas, del granizo, destrucción y caos. Tiguas de la victoria. Las runas nórdicas se extendieron siniestramente a través de los ojos de los sajones en un azul tenue sobre la superficie de acero de un solo martillo, imbuyéndolo aún más con el tipo de fuerza que no deberían haber ejercido los mortales. Era el poder de los truenos celestiales. De vientos rugientes y vendavales que arrancaban el calor de la piel de uno, dejando nada más que cáscaras heladas que recordaban el trabajo de la antigua horda. Los gigantes de hielo. Era un martillo conocido por haber matado a innumerables enemigos legendarios en el mito. Su mazo era más grande que el propio mango, zarcillos de relámpago se arrastraban por su superficie metálica. Una herramienta de guerra. Los sajones intentaron acercarse de cualquier forma posible, pero incluso Hengist tenía dificultades para acercarse al epicentro de la tormenta. Sin embargo, ¿cómo podría un sajón darse por vencido? No, se negaron. Tenían los ojos inyectados en sangre, los brazos levantados ante ellos para protegerse los ojos de la fuerte turbulencia, pero en un solo caso, ese martillo se balanceó y, a su paso, el suelo se rompió. Hengist solo pudo ver cómo cientos de sus hombres eran lanzados hacia atrás tan alto en el aire que era un hecho que resultado les esperaba en su aterrizaje. Estaba interiormente agraviado. De los sajones presentes, la mayoría de ellos eran sus mejores y más élites fuerzas. Perderlos era lo mismo que perder años de inversión para criarlos. Este maldito viento, maldijo Hengist mientras avanzaba. Las venas se abrieron sobre su piel, y su rostro comenzaba a sonrojarse por el esfuerzo, pero ¿y qué? Antes de que existieran los fantasmas nobles, antes de que existieran conceptos como los demidioses, solo existían los humanos. Humanos que mataron monstruos. Humanos que crearon leyendas. Servidores del hombre y de la tierra, y dentro de esta categoría única existía otro concepto. Humanos con el atributo de estrella. Ellos que cambiaron el curso de la historia de la humanidad, los fundadores e inventores de países y civilizaciones tecnológicas. Era Hengist, rey de los Jutos, fundador del primer asentamiento sajón en Gran Bretaña cuya influencia se extendería más tarde por todo el país en otra línea de tiempo. No era un ser humano cuyo valor era el mismo que el de un hombre común. Hengist y su hermano Orsa fueron los pioneros de una nueva era para su pueblo. Ambos estaban lejos de ser ordinarios. Hengist levantó su hacha, sus músculos abultados mientras miraba fijamente la mirada de su oponente. Casi inconscientemente, se podían sentir los más leves rastros de magia que se originaban en él. Agitó su arma hacia abajo, y los vientos y vendavales parecieron partirse por la mitad. Fue una vista impresionante que Shirou no podía creer que hubiera sucedido. Shirou miró sombríamente mientras Hengist y sus hombres entraban por la abertura que Hengist había creado directamente hacia él. Por difícil que le resultara creer lo que acababa de suceder, pronto llegó a una respuesta viable. Su presencia en el pasado lo estaba cambiando todo. Lo que había hecho antes eran acciones menores que el mundo aún podía ajustar para mantener una línea de tiempo futura establecida. Sus leyendas y hazañas, por ejemplo, aún podrían clasificarse en meros mitos como la leyenda del rey Arturo y eventualmente olvidarse, pero esto era diferente. Hengist no era un humano destinado a morir. En esta batalla, no solo se enfrentó a Hengist y los sajones, sino a la fuerza correctiva del mundo. La voluntad de la humanidad. Si Hengist moría, entonces el futuro estaba destinado a dirigirse hacia una dirección desconocida. Fue un pilar del apoyo y liderazgo de los sajones. Sin él, se formaría una nueva historia. Un camino de incertidumbre donde no estaba garantizado que la humanidad sobreviviera. El futuro en el que había vivido Shirou era un lugar donde los humanos poblaban el mundo entero, por lo tanto, ¿por qué la voluntad de la humanidad debería renunciar a ese resultado garantizado para alguien con incertidumbre? A la voluntad de la humanidad no le importaba Shirou, Arturia ni la felicidad de nadie. Era simplemente una colección de la voluntad colectiva de la humanidad para sobrevivir.
una de las fuerzas impulsoras que resultó en el declive de la era de los dioses. De alguna manera, la voluntad de la humanidad ya estaba ayudando en Hist y a los demás. Un hombre normal no debería haber sido capaz de resistir la energía mágica que emitía el Mjolnir, falso, y mucho menos varias docenas de ellos. Lo que quería decir, que su tarea de distraer a los sajones no iba a ser sencilla. Se preparó. La sabiduría no llega a los que tienen edad, sino a los que han visto. Una voz vieja pero cansada resonó en la mente de Shirou. La era actual del mundo se estableció en un momento justo antes de que la era de los dioses terminara por completo. Los dioses mismos todavía existían, pero solo en formas divinas menores conocidas como espíritus divinos, que existían en una dimensión superior solo capaz de observar la tierra sin interferir. Y, sin embargo, esta instancia en el tiempo fue diferente. Los dioses solo podían caminar sobre la tierra poseyendo los cuerpos de humanos compatibles, pero en los momentos finales de la era de los dioses, simplemente eran demasiado débiles. Sin embargo, la habilidad de Shirou para crear objetos que fluían con el poder de la divinidad de Dios creó una excepción. Incluso si es falso, a los ojos de los demás, podría ser tan real como podría ser. Una voz continuó haciendo eco dentro de su mente. Nuestro tiempo es limitado, nuestra ayuda no es más que un pequeño empujón contra una marea menguante, pero solo por esta vez, honra el nombre de este anciano una vez más en la batalla como lo has hecho por mi hijo. Una nueva runa se formó sobre el eje de la lanza que Shirou había trazado al principio. Eiwas, pronunciado con el significado de un ojo que lo ve todo. Los cuervos volando por el aire de repente comenzaron a graznar. El mismo Shirou podía sentir una diferencia sustancial en la lanza que había trazado. Lo que originalmente no era más que un prototipo parecía haberse convertido en un arma de destrucción inimaginable. Ante la opresión de la voluntad de la humanidad, los últimos restos de una era pasada de repente consideraron que estaba en su poder ofrecer una última y fugaz resistencia. Y se mostró. En Hist y los demás de repente sintieron que escalofríos les recorrían la espalda. Ya tenían sus sospechas sobre qué tipo de lanza había rastreado Shirou, y en este momento, se sentían completamente expuestos cuando la punta de la lanza estaba dirigida hacia ellos. Se sentía como si no importara qué tipo de defensa pusieran o qué estrategia emplearan, esa lanza seguramente alcanzaría. Era un miedo inherente nacido del reconocimiento. Las runas nórdicas intermitentes casi lo demostraron. T.D. Suayenwan, en Hist escuchó el tartamudeo de su compatriota a su lado. La lanza nórdica que nunca falla encima del mítico semental Sleipnir. Fue solo un momento de distracción, pero eso solo fue suficiente. En un segundo, Shirou estaba parado ante los ojos de Enhist, y al siguiente ya no estaba. Las pupilas de Enhist se dilataron, las arterias rojas sobresalían sobre su esclerótica. ¡Muévete! No muestres ninguna abertura. Su advertencia se pronunció en un fuerte bramido que resonó para que todos sus aliados lo escucharan, pero incluso entonces, ya era demasiado tarde. Como una serpiente arrastrándose entre la hierba y el vaivén de los juncos, la hoja plateada golpeó desde ángulos inauditos. La lanza perforó con precisión infalible. Un arma que había cobrado innumerables vidas, y era el sello distintivo del antepasado de todos los dioses nórdicos. Gungnir, la lanza de Odín. Realmente no era solo el Mjolnir en posesión de Shirou. La sangre rozó el rostro de Enhist cuando una punta de metal atravesó directamente el pecho de su camarada más cercano. ¡Mierda! Enhist balanceó su hacha, persiguiendo nada más que sombras. Rápido. Tan rápido que era inconcebible. No importa qué movimiento hizo Enhist, no importa qué decisión u orden gritó, era como si estuviera siendo leído por completo. Era un ojo que todo lo ve. Se decía que por el precio de la visión, Odín echó a un lado un solo ojo para obtener sabiduría. No era la fuerza lo que constituía puramente a un guerrero, sino el conocimiento para ver a través incluso de la magia y el engaño más profundos. Un ojo místico. En medio de la furia de la batalla, se podía ver una silueta tenue aterrorizando a todos. Un segador inalcanzable cuyos medios eran similares a un dicho nórdico antiguo. Cuando la lanza es clavada, seguramente dará en el blanco. Grietas en la armadura, espacios anchos y estrechos, era como si Shirou pudiera verlos a todos dentro de su campo de visión. Más que eso, era como si pudiera verlo todo.
Los ojos de los cuervos que se elevaban o se posaban sobre los árboles distantes brillaron con rastros de energía divina. Las leyendas hablaban de los vigilantes de Odín, que incluso si se sentaba en su trono en Asgard, podía ver todo lo que ocurría en el mundo a través de los ojos de sus familiares. Esta propiedad se mostraba en su totalidad a través del Gungnir en manos de Shirou. Ojos, brazos, piernas, torso. Los objetivos aparecieron uno por uno, derribando enemigo tras enemigo a pesar del refuerzo que recibieron de la voluntad de la humanidad. Fue una pesadilla. Un sajón de élite que seguía de cerca a la espalda de Hengist era un veterano de muchas batallas, pero incluso él comenzaba a temblar. Sus piernas se sentían rígidas, e incluso el agarre que tenía en su espada estaba húmedo. Era como si estuviera indefenso, sin importar qué tipo de defensa presentara, no cambiaría el resultado final. Sin embargo, una parte de él, como muchos de los otros sajones, todavía estaba determinada. No había miedo a la muerte, solo el terror de perder sus sagradas armas de fe ante el enemigo, y por eso se mantuvo fuerte. Si la lanza golpeaba malhumorado, entonces todo lo que tenía que hacer era hacerlo predecible. Esta era la sabiduría que había obtenido de la experiencia. La élite sajona dejó todo lo demás abierto para el ataque además de su corazón y su cabeza. Su pecho estaba demasiado blindado junto con sus brazos y piernas, lo que significaba que la única abertura era el estrecho espacio de sus axilas donde solo estaba ligeramente blindado para moverse. Para recuperar las armas que deberían haber pertenecido a los sajones, ningún sacrificio era demasiado. Hengist seguramente lo recompensaría de todos modos. Al preparar su plan, no pasó mucho tiempo antes de que probara su efecto. Una lanza se clavó directamente en el surco de su axila y atravesó su hombro. ¡Ag! El élite de los sajones ahogó un gemido, pero estaba sonriendo a pesar del dolor. «Te tengo». La élite sajona se aferró al asta de la lanza con la mano que le quedaba, negándose a soltarla. «Ataque», llamó a los camaradas a su alrededor. Sin embargo, su grito se apagó un instante después. Había descuidado un hecho esencial. Shirou no empuñó una lanza solo. Martillo. Las palabras salieron en un tartamudeo, pero incluso entonces, no había forma de que el sajón pudiera reaccionar a tiempo. Poderoso Mjolnir, libera el poder de las tormentas. Los arcos de electricidad crearon una lluvia de chispas, cuando el Mjolnir cayó con el furor de una explosión desenfrenada. El yunque del alba aplastó al hombre hasta convertirlo en una pasta enterrada en el suelo. Otros sajones experimentados que habían llegado a la misma decisión que el sajón de élite de repente palidecieron al darse cuenta de que el método no funcionaría. Hengist hizo una mueca. Sin embargo, Shiro estaba comenzando a respirar con dificultad. El hombre no estaba destinado a ejercer la fuerza de lo divino, e incluso con su núcleo mágico, no podía mantener tal actividad por mucho tiempo. No importa cuántos sajones derribara, más parecían tomar su lugar. Este poder no duraría, pero por el momento, sería suficiente. Extrajo poder mágico de Stonencrest por primera vez en años, y como si estuviera emocionado, la energía estalló en llamas a su alrededor que cubrieron tanto a Mjolnir como a Gungnir de arriba a abajo. La mitad de su sangre pareció cobrar vida. Aunque antes le costaba creerlo, ahora comprendía que era un individuo con el mismo tipo de herencia que Merlín, el mago de las flores. En su sangre estaba la sangre de un miembro del Reverse Side, el elemental de fuego, Loraston. Las llamas hicieron que las dos armas se destacaran aún más como artefactos sagrados a los ojos de los sajones. Porque el fuego era de la naturaleza misma, muy parecido a las tormentas y truenos que comandaba el verdadero Mjolnir. Así es. Tengo las dos armas que todos ustedes desean, así que venid a por mí. Shirou se secó el sudor de la frente e inmediatamente pateó el suelo para alejar aún más a la mayor parte del enemigo de donde estaba retenido Sir Hector. Solo tendría que aguantar un poco más o alejarse lo suficiente para poder liberar la verdadera fuerza de sus nobles fantasmas sin que los inocentes quedaran atrapados en la explosión. De cualquier manera, podía verlo desde donde estaba rodeado de enemigos, una nube de polvo levantada por caballos que portaban un estandarte familiar. Arturia, ella venía. La escena ante los ojos de Mordred la aturdió. Él es tan fuerte.
La palabra fuerte en sí misma era un eufemismo. Mordred todavía estaba fuertemente aferrado a las plumas de Efred desde lo alto del aire mientras inspeccionaba el campo de batalla debajo. Los sajones se veían increíblemente pequeños desde su perspectiva y la mayoría de ellos la ignoraban a pesar de ver la apariencia de Fred. Simplemente demostró cuán concentrados estaban los sajones solo en Shirou. Mordred aflojó gradualmente su agarre lo suficiente como para arrastrarse hasta el borde de la espalda de Fred para tener una mejor vista de la batalla de abajo. Francamente, estaba atónita. El Shirou que ella pensó que conocía era solo un tonto que insistió en ser su escudo y usar su propio cuerpo para bloquear los golpes por ella. Con lanzas dobladas y espadas destrozadas, siempre se jactaba de su durabilidad, pero esto era demasiado exagerado. Ya ni siquiera le importa. Shirou bloqueó espadas, lanzas y hachas con su piel desnuda, como si no valiera la pena esquivar los ataques de los sajones en comparación con arrojar los suyos. Efred serpenteaba hábilmente por el aire. De vez en cuando, Mordred miraba con incredulidad cómo decenas de sajones eran impulsados a su altura. Incluso había mirado a uno directamente a los ojos antes de que el hombre descendiera y, por un momento, compartió un sentimiento común de empatía. Incluso ella no se atrevería a caer desde tal altura. El calor de las llamas debajo de ella fue avivado por los vientos turbulentos que produjo el martillo de Shirou. La vista fue suficiente para dejarla sin aliento. Inconscientemente, trató de acercarse un poco más, pero pronto recordó lo alto que estaba e inmediatamente se aferró a las plumas de Efred. Shirou la había traído para hacer algo, pero ¿cómo se suponía que iba a hacer algo si no podía separarse de las plumas de Efred aunque quisiera? Estaba bien cuando Shirou estaba cerca de ella porque confiaba en que él evitaría que se cayera y la cuidaría. Sin embargo, ahora que solo estaban ella y Efred, una parte más paranoica de ella estaba pensando que el maldito pájaro la arrojaría y jugaría con ella en el aire solo por deporte. Todavía no había olvidado lo que Efred le había hecho, atacándola cada vez que bajaba la guardia. Todavía podía sentir los dolores fantasmales en su cuerpo. De pie sobre el lomo de un pájaro tan poco fiable. No había manera en el infierno. Aún así, no podía simplemente no hacer nada. Mientras yacía sobre la espalda de Fred, vio algo interesante. Las llamas la rodeaban constantemente debido a que Fred las emitía, pero no sentía dolor ni calor al tocarlas. En cambio, fue una especie de calmante. Experimentalmente, trató de tocarlo con la mano libre y descubrió que las llamas mismas eran moldeables en su agarre. Nunca le había tenido miedo al fuego desde que era joven, pero nunca antes pensó que tenía este tipo de habilidad. Sin ningún sentido estético en absoluto, simplemente reunió un gran grupo y comenzó a comprimirlo con los dedos en una pequeña bola hasta que la densidad fue lo suficientemente alta como para cambiar el color de la llama a azul. Ella no se dio cuenta en ese momento, pero unas débiles marcas brillaban sobre su mano que todavía agarraba con fuerza las plumas de Efred. De repente, Efred hizo un repentino descenso en picado para evitar otra lluvia de sajones expulsados y provocó que Mordred gritara. Se olvidó por completo de la bola de fuego que había hecho y usó directamente ambas manos para permanecer en la espalda de Efred. Mientras tanto, la bola de fuego liberada cayó lentamente a la tierra donde una columna de llamas pronto explotó hacia el exterior en una cúpula. Mordred parpadeó con incredulidad. Hice eso. Parecía completamente desconcertada, pero los sajones se tomaron la repentina explosión de llamas de otra forma. Cuidado, el pájaro está atacando. Los sajones y todos los demás creían completamente que Efred era quien había atacado, pero solo Efred asentía con un tipo diferente de aprobación. Estirando el cuello para mirar a Mordred, Efred comenzó a emitir más llamas para que Mordred experimentara. Por lo menos, hizo que Mordred sintiera que no iba a ser inútil en esta batalla. Se imaginó a Shirou y a Sir Hector elogiándola al final y, de repente, se sintió cada vez más motivada. Sería la primera vez que Shirou vería a Efred tan agotado al final de una batalla. Mientras Shirou, Mordred y Efred mantenían a la mayoría de los sajones preocupados, otro grupo avanzaba constantemente a caballo sin descanso. Era un ejército completo, las banderas ondeando en el aire hacían imposible no determinar qué fuerzas estaban a punto de unirse a la refriega. Era Arturia y sus fuerzas.
Desde el principio, después de que Arturia pidiera ayuda, se había marchado inmediatamente para mantener su posición en el frente. Ninguno pudo seguir su ritmo. Para Tristán y los muchos otros caballeros que instaban a sus caballos a mantenerse al día, era quizás lo más rápido que jamás la habían visto viajar. Prácticamente no llevaba armadura. Una mujer cabalgando hacia la batalla con un vestido deslumbrante de todas las cosas cuyo dobladillo estaba rasgado hasta la cintura en un lado simplemente porque tenía prisa por preocuparse. Su ropa ondeaba violentamente detrás de ella incluso cuando instó a Yambre a galopar más rápido. Su ansiedad y aprensión eran inconcebiblemente evidentes, hasta el punto de que Tristán sonreía amargamente por su propia falta de comprensión por su rey. Un rey sin emociones. Alguien que nunca pudo entender los sentimientos de la gente. ¿Qué clase de mierda era esa? Tristán se reprendió interiormente a sí mismo. Entendió que había sido demasiado rápido en sus juicios internos en el pasado, pero ya no. El rey era de hecho una reina, y eso cambió todo. Todo el misterio que involucraba el comportamiento reciente del rey Lancelot se hizo claro de repente. Fue el repentino cambio de actitud hacia Mordred no solo por sus méritos sino más bien porque Arturia había estado celosa e incapaz de expresarlo. Tristán recordó la expresión amarga en el rostro de Arturia cuando mencionó el tema de que Mordred visitó a Shiro en el castillo de Mordred. Parecía como si apenas pudiera contenerse, encontró a Mordred y de repente gritó: «Él es mío». Hasta su cara. Por supuesto, todo esto seguía siendo solo una parte de la imaginación de Tristán, pero realmente estaba comenzando a considerar su verdadera autenticidad. Quizás si compusiera una nueva canción o pieza sobre el tema podría entrar en el quid de la cuestión. Contempló la idea, pero se sintió halagado cuando imaginó tanto a Arturia como a Mordred sonriéndole inquietantemente por sus esfuerzos. Se estremeció y lo reconsideró abruptamente. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas de todos modos. Podía ver las nubes formándose en el aire donde Shirou luchaba acompañado de explosiones de llamas en miniatura que rompían las filas de sajones que buscaban acorralarlo. Un pájaro de fuego también vigilaba constantemente los cielos. ¿Qué clase de batalla era esta? Parecía ser solo un hombre y un solo pájaro que se enfrentaban a un ejército por sí mismos. La vista fue algo que dejó sin aliento a la mayoría de los caballeros que Arturia había traído con ella. Solo unos pocos elegidos como Emily, Palamid, el hijo de Wolfred y Arturia no se vieron afectados. Habían conocido a Shiro en el pasado y el tipo de fuerza que podía exhibir, pero también sabían que era un tonto. Del grupo de amigos que se habían originado en Bristol, fue el que aparentemente era el más fuerte el que había sido declarado muerto primero. La razón de tal resultado podría resumirse en una sola frase: él no se preocupaba tanto por sí mismo como por los demás. Era un rasgo encomiable, pero repugnante al mismo tiempo. Maldita sea, Shirou, instó a Arturia a Yambre y a galopar más rápido. Ya podía ver dónde Sir Héctor y sus caballeros estaban siendo detenidos por un pequeño regimiento de sajones armados en la distancia. Arturia y los demás superaban en gran medida a los sajones que hacían guardia, ya que la mayoría de las fuerzas sajonas, incluido Hengist, se habían alejado más. Si tan solo esto no fuera un campo. Arturia apretó los dientes mientras sostenía con fuerza las riendas de Yambre. Debido a la geografía del campo de batalla, no había forma de que Arturia pudiera liderar un ataque sorpresa contra los captores de Sir Héctor. Así como Arturia los notó, ellos la habían notado a ella y la gran diferencia en números. Comenzaron a entrar en pánico, pero pronto obtuvieron la ventaja al tomar como rehenes a Sir Héctor y los otros caballeros. Sir Héctor y los demás estaban ensangrentados y heridos, y la mayoría de ellos quedaron inconscientes. La velocidad de Arturia comenzó a disminuir hasta detenerse ante la vista junto con Tristán y el resto de los caballeros. «Cobardes», escupió Palamid al suelo. No importa cuán rápidos fueran, ninguno confiaba en que fueran más rápidos que las espadas del enemigo. Podían matar a Sir Héctor y a los demás en un instante y ni siquiera Emily, que estaba preparando su hechicería, tenía ningún medio para acortar instantáneamente la brecha. Desde el momento en que Sir Héctor vio a Arturia, sus ojos se abrieron inevitablemente. Intentó hablar y gritar, pero un hombre lo silenció de inmediato y le dio un puñetazo en la cara. La expresión de Arturia se oscureció, su furia ardía desde lo más profundo de ella. Sus cejas se estrecharon, mientras las sombras se alineaban en su rostro.
Sir Héctor era familia. Él era su guardián, su padre sustituto a quien nunca había tenido la oportunidad de llamar papá después de muchos años. Lo lastimaron justo enfrente de ella. Ataque. Quería atacarlos por encima de todo, pero ¿qué se suponía que debía hacer? En este momento de crisis, cuando se encontró perdida una vez más, él siempre había estado ahí para ayudarla. Esta vez no fue diferente. Un grito agudo atravesó la tensión del aire. Arturia y los demás estiraron el cuello hacia arriba solo para ver dos armas volando violentamente por el cielo antes de dispararse hacia abajo. El impacto de las dos armas envió una nube de polvo a millas de altura en el aire, dejando atrás un cráter profundo en el que la grava, la tierra y la roca cubiertas de zarcillos de relámpagos carbonizaron todo a su alrededor. En el silencio, Arturia fue la única en comprender lo que había sucedido en un instante, su cuello girando bruscamente en la dirección desde la que fueron arrojadas las armas. Allí estaba. Podía verlo todavía peleando en la distancia. Esa figura que había estado persiguiendo durante años, en este momento sentía que finalmente podía alcanzarla mientras se liberaba de las cargas de sus propias dudas. Su objetivo, su sueño, su futuro. Si uno no lucha por ese fin ideal, seguramente nunca lo logrará. Sin embargo, una vez más, lo estaba haciendo de nuevo. Ella lo miraba y él le devolvía la mirada con la misma expresión de amor que había visto una vez en su juventud. De alguna manera, él debió haberla recordado en un nivel más profundo. El afecto dentro de esos ojos era el mismo que había sido cuando él la había tenido una vez en sus brazos, y eso era lo que más la afectaba. Por ella, lo había hecho todo. Por ella, una vez más se había puesto en peligro. Esos objetos en el cráter que todavía crepitaban con el potente repiqueteo de la energía mágica no podían haber sido otra cosa. Por ella, había dejado a un lado sus armas en medio de la batalla. Parecía exhausto, pero incluso entonces, tuvo el descaro de decirle que estaba bien. A pesar de la fuerza que la combinación de Mjolnir y Gungnir le proporcionó a Shirou, no dudó en tirarlo a un lado por el bien de Arturia. Los sajones que alguna vez habían estado protegiendo con tanta fuerza a Sir Héctor ante la llegada de Arturia se volvieron increíblemente desorganizados. Con la fuerza que Shirou había mostrado, muchos sajones, aparte de Hengist, comenzaban a sentirse impotentes ante la perspectiva de no poder recuperar lo que consideraban las armas sagradas de su pueblo. El cráter creado por el descenso de las armas se ubicó intencionalmente más cerca de Arturia y los demás en lugar de los sajones, que tenían a Sir Héctor como rehén. Ni Arturia ni los sajones eran tontos. Lo que Shirou había hecho fue ofrecerle una opción. Sir Héctor, o las armas que deseaban los sajones. Si los sajones continuaran manteniendo cautivo a Sir Héctor, entonces Arturia y sus fuerzas llegarían primero al cráter. Peor aún, ningún sajón aparte de Nyx confiaba en derrotar a Arturia en combate singular con las hazañas que había mostrado como rey Arturo. A los ojos de los sajones, ¿qué era la vida de una sola compañía de enemigos en comparación con la importancia de sus creencias? Los sajones que restringían a Sir Héctor y sus caballeros tomaron su decisión tal como Arturia tomó la suya. Los sajones corrieron hacia el cráter. Los sajones no se atrevieron a matar a Sir Héctor y los demás antes de dirigirse hacia el cráter. Sin mantener vivos a Sir Héctor y a los demás, no había forma de evitar que Arturia atacara y obstruyera el camino hacia el Mjolnir y Gungnir. Simultáneamente, Arturia y sus caballeros los adelantaron resueltamente para asegurar a Sir Héctor y a los demás que se quedaron atrás. Mientras tanto, la mirada de Arturia nunca se apartó de la de Shirou. Cerró las manos en puños y frunció los labios con frustración. Una y otra vez, siempre parecía ser lo mismo. Ella estaba preocupada. Sin lugar a dudas, estaba preocupada, pero en el caso de que los enemigos bloquearan su línea de visión, vio a Shirou armarse con un familiar par de espadas blancas y negras. Pronto lo perdió de vista en medio de los sonidos de la batalla. Por ahora, estaría a salvo simplemente porque era fuerte. Aún así, si Shirou no era tan fuerte como en realidad era, entonces se mordió los labios con fuerza. No sería capaz de soportar perderlo de nuevo. Ella tenía que ayudarlo. No había nada más que quisiera hacer más en este momento, pero no podía moverse imprudentemente. No era solo ella la que participaba en la pelea, sino sus caballeros que aún elegían seguirla a pesar de su engaño al ocultar su verdadero género.
Para ellos, ella estaba eternamente agradecida, y por eso, no quería verlos morir. Su racionalidad fue quizás su mayor restricción. Después de asegurar a Sir Héctor y a los demás, Arturia no dio ninguna orden de inmediato, sino que se quedó en su lugar con el rostro pálido. Los caballeros la miraban confundidos mientras se preguntaban por qué aún no habían atacado, y esto incluía a Tristán, Palamide y el resto. Solo había un hombre presente que pudo entender lo que estaba pasando dentro de la cabeza de Arturia. Ya había llegado tan lejos, pero naturalmente se encontró restringida por otro grillete de su propia creación. Niño estúpido, la voz de Sir Héctor era débil y tensa, pero era penetrante. Un cambio tan grande en ti mismo y todavía tienes el valor para la racionalidad. Deshonras a aquellos que darían sus vidas por ti. Sir Héctor Arturia trató de hablar pero fue interrumpido abruptamente. Suficiente. Sir Héctor se apartó de Emily, que se había movido para apoyarlo, y caminó directamente hacia Arturia, donde cayó de rodillas. Te crié. Te conozco. Todo lo bueno y lo malo. Entonces, no tienes que explicarlo. No quería que las personas que finalmente la reconocieron murieran. Sin embargo, fue aún más egoísta quitarles esa lección. Sir Héctor miró a Arturia de arriba abajo, la emoción que brotaba de su interior amenazaba con romper su imagen de valiente caballero. En primer lugar, él todavía era un padre. Por primera vez en su vida, Arturia finalmente salió de su caparazón y pasó directamente las barreras que le impedían su propia felicidad. Mírate a ti mismo. Los ojos de Sir Héctor transmitieron directamente la gratificación que estaba sintiendo. ¿Cómo has crecido? Casi me recuerdas a tu madre cuando serví como caballero bajo el mando de Uther y tuve el honor de atenderla. A pesar de no saber qué había provocado este cambio, eres tan hermosa como creía. ¿Qué serías? Sin embargo, ¿por qué después de tal cambio todavía no puedes encontrar tu camino? Arturia se puso rígida ante las palabras de Sir Héctor, sus manos temblaban. Incluso cuando eras niño, era descaradamente obvio que lo amabas, y fue mi culpa en la forma en que te crié, que te resultara difícil entender lo que realmente sentías. Sir Héctor soltó directamente una información que Arturia no deseaba compartir. Su mente quedó directamente en blanco. Lo seguiste a todas partes, siempre regresabas a casa diciendo yo y Shirou hicimos esto y esto y esto o Shirou fue tan genial, o que Shirou te enseñó algo nuevo. Arturia tosió torpemente en sus manos, se formaron tintes rojos en sus mejillas. No se dio la vuelta, pero tuvo la clara sensación de que Tristán y sus otros caballeros la miraban en silencio. Lamentablemente, Sir Héctor no entendió el mensaje y simplemente continuó. Demonios, incluso hubo un momento en Bristol en el que de repente empezaste a alardear tanto de tu primer caballero, que Shirou tuvo que andar con la gente mirándolo de forma extraña durante días antes de que Kai pusiera fin a todo. Detener. Hazlo parar. Si antes era solo una sensación de que sus caballeros la miraban fijamente, ahora era una certeza. Prácticamente podía sentir sus orejas enrojecerse mientras su rostro se sonrojaba por el calor. Más aún cuando empezó a escuchar todos los murmullos. Sí, ella lo amaba. Ella lo amaba mucho. Era un hecho que era más fácil de admitir ahora que había tenido la experiencia de perderlo. Sin embargo, ¿cuál era el punto de que Sir Héctor dijera esto ahora? La situación era apremiante. Sir Héctor miró a Arturia a los ojos. De padre a hija. A tu edad, todavía necesitas los sermones de un anciano para entender. Sir Héctor señaló en la distancia donde Fred se elevó por el aire y el sonido del acero resonó para que todos lo escucharan. Él está allí, Arturia. Luchando. Una vez me dijiste de niño que deseabas volverte más fuerte y luchar siempre a su lado, pero ¿dónde estás ahora? Arturia contuvo el aliento, sintiéndose completamente expuesta bajo la lección de Sir Héctor. Piensas demasiado, dando prioridad a los demás incluso antes que a ti mismo. Al final, ¿qué te hace diferente de él? La razón por la que Shirou tiene mi respeto y mi confianza como padre es porque mientras te sacrificas para salvar este país, él siempre lo hará. Ser el que te salve y te apoye. Sir Héctor sonrió con tristeza. ¿Qué más podría buscar un padre en un yerno que no sea la capacidad de cuidar el tesoro más preciado de un padre? Los labios de Arturia temblaron muy levemente. ¿Dónde es lo que realmente quieres estar en este momento?
Sir Héctor cuestionó directamente, viendo cómo la mirada de Arturia se desplazaba hacia el campo de batalla. Si tu corazón y tu mente ya lo saben, entonces no hay nada que deba detenerte. Aquellos que te siguen no te siguen simplemente por deber u obligación, sino por lo que eres como persona. Para contenerte en su nombre, no podría haber mayor insulto. Sir Héctor se obligó a ponerse de pie, con una mano apuntando hacia adelante. Vamos, niño. No enojes más a este anciano. Tu hermano ya está metido en un montón de problemas cuando lo encuentre, así que tampoco te atrevas a forzar mi mano. Arturia abrió y cerró la boca, pero al final, todo lo que dijo fue un simple gracias, antes de moverse en dirección al campo de batalla. Miró una vez a Tristán y a los demás, y no vio vacilación en sus miradas mientras la seguían. Vivir o morir, esa era la fuerza de su fe en ella. Si ella no quería que nadie pereciera, no significaba eso que solo tendría que volverse más fuerte. La lanza en sus manos no era un arma que tuviera un verdadero significado. Era simplemente un adorno colocado en exhibición, pero al inyectar su amplia energía mágica en el arma, un brillo dorado pareció brillar a su alrededor. En un solo movimiento, cargó muy por delante de Tristán y los demás mientras estaba encima de Yamrei en su ansiedad. Shirou. Su voz llevada por el viento. Lucharía a su lado, y nada la detendría esta vez. Lance, muéstrame el final. La magia estalló desde el interior de su núcleo y se canalizó hacia la punta de su lanza. Explosión de maná. Un rayo de luz dorada brotó de la punta de la lanza y borró todo lo que obstaculizaba su camino. Solo tenía un único destino, una única meta, y pronto la encontró. Solo necesitaba allanar el camino a seguir. Una vez más, pudo ver a Shirou nuevamente. Se había formado una línea recta en la que instó directamente a Yamrei a saltar, ella misma empujándose de la espalda de Yamrei para caer al lado de Shirou. Hengist y los otros sajones miraron estupefactos la repentina entrada de Arturia, pero ninguno estaba más desconcertado que el propio Shirou, quien de repente se encontró con un par de ojos deslumbrantes. Siempre había sido lo mismo una y otra vez. Esta vez, Arturia finalmente había tenido suficiente, y dejaría sus pensamientos claros. Conociendo a Shirou y su terquedad, tendría que ser directa. Tú, bastardo autosacrificado. Ella directamente lo abofeteó en la cara con tanta fuerza que cayó al suelo con una huella roja en la mejilla. Tendremos palabras después de esto. Diciendo eso, miró a los sajones a su alrededor. Todo el tiempo, Shirou se frotaba distraídamente la mejilla. Estaba mentalmente exhausto y cansado. ¿Qué diablos hizo mal ahora? Gracias por leer. com/Parcasiorus. Próxima actualización. Héroe y Espada. Capítulo 62. Destino en el tiempo arco 2. Parte 18. Una mujer. Ese monstruo de hombre fue derribado por una mujer sin armadura. Toda la idea era absurda a los ojos de Hengist y más aún para los hombres que lo seguían. Allí, justo enfrente de ellos, estaba una mujer noble vestida con un vestido regio de un lujoso azul y tiras de oro y blanco, mirándolos con una mirada penetrante. El color de sus ojos era de un profundo tono verde azulado, las curvas de su cuerpo perfectamente delineadas por la seda que vestía, pero en términos de armadura, estaba prácticamente desnuda. Parecía como si perteneciera a una sociedad de clase alta en lugar del escenario violento de la guerra. Los cadáveres cubrían el suelo mientras charcos de sangre llenaban el aire con el olor acre del hierro y ni siquiera se estremecían. Era la primera vez que Hengist o cualquier sajón veía a una mujer así. De hecho, si se hubiera puesto una armadura completa y hubiera poseído las alas de los mensajeros de Valhalla, entonces tal vez podría haber sido una valquiria. No, espera. Los ojos de Hengist se entrecerraron. El rostro le resultaba familiar a pesar de que el cabello estaba hecho de manera diferente. Ya no se mantuvo en un moño, sino que ahora se dejaba caer libremente detrás de ella. Era cabello del color del trigo, y una expresión y tez que Hengist estaba seguro de haber visto antes. Rey Arturo. La realización cayó en la cuenta de Hengist a los pocos segundos de escrutinio. No había forma de que no pudiera reconocer el rostro del adversario que había estado impidiendo la colonización sajona del país durante más de 5 años. Ese guerrero feroz con la espada que brillaba con la luz de las estrellas, era una mujer. Hengist no era una persona que menospreciara a las mujeres, ni tampoco la mayoría de sus hombres.
Después de todo, las respetaba simplemente porque las mujeres tenían sus propios campos de batalla. No era una desgracia que una mujer cuidara de la familia y la mantuviera estable. En verdad, era encomiable y, a su vez, el hombre evitaría que la mujer pusiera un pie en el infierno que era el campo de batalla. Una flor que era hermosa no estaba destinada a ser mancillada o pisoteada, razón por la cual los hombres exhibieron sus formas más fuertes cuando protegían a sus seres queridos. También era cierto que los hombres morían por motivos como la ambición o los ideales, lo que hacía aún más importante el papel de la mujer para velar por la familia. Ver a una mujer en el campo de batalla fue un shock para muchos sajones y caballeros por igual, pero fue solo por un momento fugaz. Hombre o mujer, los únicos que estaban en un campo de batalla eran aliados o enemigos. En este caso, ni el aliado ni el enemigo tenían prioridad. Distráelos, Hengist inmediatamente dio una orden y se retiró directamente del asalto. Ya conocía sus prioridades actuales, y no se dejaría engañar por su impulso de luchar contra un enemigo digno. Se dirigió en la dirección donde Shirou había arrojado el Gungnir y el Mjolnir, y rápidamente desapareció de la vista detrás de las filas de los otros sajones. Mientras tanto, Shiro estaba volviendo a ponerse de pie después de que Arturia lo golpeara contra el suelo. Él la miraba como si hubiera sido agraviado y por un breve momento, incluso las bolas de fuego que caían del cielo cesaron temporalmente. ¿Qué mierda está haciendo esa mujer? Arturia podría haber jurado que escuchó a alguien gritarle, pero lo guardó en el fondo de su mente. En retrospectiva, se sentía algo avergonzada por hacer tal cosa en medio de la batalla, pero una parte desconocida de sí misma sentía una sensación de alivio y satisfacción aún mayor. Además, estaba justificada. Por lo tanto, no había necesidad de detenerse en el tema. Shirou siempre había dicho últimamente que él era duradero, por lo que lo golpeó sin restringir una onza de su fuerza mágica. La deslumbrante huella de la mano en su mejilla era prueba suficiente de que ella había violado sus defensas naturales, por lo que esperaba que él recordara las consecuencias de hacer algo imprudente a sus espaldas y no lo volviera a hacer. Sin embargo, conociendo a Shirou, el significado de sus acciones probablemente pasó por un oído y luego salió por el otro. Como era de esperar, ni siquiera parecía que entendiera lo que había hecho mal. Arturia. Él la llamó. Por mucho que no debería sentirse feliz de que él la llamara por su nombre, estaba encantada por dentro a pesar de saber que debería mantener una actitud severa. Solo una vez más. Llámala por su nombre una vez más. Sintió que un rubor subía por su rostro, pero logró contener la euforia dentro de ella y logró establecer una expresión neutral. Ella sacudió la cabeza para concentrarse. En lugar de responderle a Shirou, se movió para pararse a su lado, al igual que en el pasado. El mismo posicionamiento, el mismo ritmo, no había necesidad de verificar nada a pesar del cambio en su apariencia. Ella seguía siendo ella misma, y Shirou debe haberse dado cuenta de eso porque en lugar de cuestionarla más, se preparó para la batalla. Rápidamente niveló su respiración y levantó su lanza ante ella. Era completamente simple en apariencia, y nada en él hablaba de singularidad. Era un arma diseñada para usarse a caballo, pero no importaba exactamente si la usaba incorrectamente en este punto. Su habilidad en el combate en sí ya estaba en un nivel aterrador. Habiéndose recuperado de su conmoción anterior, los sajones a los que Hengist había ordenado distraerlos, se lanzaron hacia adelante sin tener en cuenta su seguridad. Arturia reaccionó de inmediato canalizando su energía mágica y perforando directamente a los enemigos que la rodeaban. Hilos de luz dorada parecían arremolinarse alrededor de su lanza, reflejando el movimiento de su energía mágica desenfrenada que estaba usando para reforzar la letalidad de su arma. Dentro de ella había un núcleo mágico y la sangre de dragones. Su potencial mágico y sus reservas eran astronómicos. Hilos dorados que recordaban la arena que fluía entre las dunas de un desierto se arremolinaban alrededor de la punta de la lanza, girando y girando todavía. Una espiral que se prolongó durante una eternidad. Esta lanza no era diferente de cualquier otra. Un adorno colgaba de las paredes de la nobleza y, sin embargo, mostraba una destreza aterradora que ninguna lanza debería haber sido capaz de realizar. Lo balanceó hacia adelante, parando, golpeando, mientras sus piernas la llevaban hacia adelante.
Su mente pronto perdió la noción de lo que la rodeaba y solo se concentró en proteger su cabeza. Así era como ella siempre había estado luchando en la guerra. Rodeada de enemigos, ahogándose en la violencia, ya que Avalon la curaría para evitar que muriera. Durante 5 años, este fue su campo de batalla. Su carga al hombro. 3 a la izquierda, 2 a la derecha. Sus ojos se movieron de un lado a otro antes de virar bruscamente sobre las puntas de sus pies y cambiar la posición de sus manos para hacer girar su lanza. Explosión de maná. Un rayo de luz salió disparado del arma que tenía en la mano, apartando a los que intentaban golpearla. Sin embargo, no se podía evitar que ella misma hubiera recibido heridas. Los enemigos la rodeaban por todas partes y ni siquiera llevaba la armadura adecuada. El vestido que llevaba estaba arruinado en varios lugares, pero de alguna manera solo se sumaba a su belleza. Las sedas y la ropa bailaban en la ligera brisa. Ella gimió levemente por una puñalada cerca de la parte superior del muslo, pero soportó sabiendo que Avalon la sanaría rápidamente. Solo había un problema en este momento. Paró el siguiente ataque y se movió para contraatacar, pero vaciló cuando sus pupilas se dilataron. Su lanza se hizo añicos. Su energía mágica era simplemente demasiado para un arma ordinaria y mucho menos para un arma aleatoria que había tomado a toda prisa. Ella chasqueó la lengua, pero los sajones más cercanos notaron rápidamente su situación y cargaron por completo. Su expresión cayó. Detrás. Su último ataque había derrotado a los enemigos frente a ella, pero aún quedaban muchos a su espalda. Se movió para reaccionar, pero incluso entonces, fue innecesario. A diferencia de los últimos 5 años, ya no luchaba sola en medio del campo de batalla para ahogarse en sus penas. Un puño golpeó a los muchos que se habían abalanzado hacia su espalda, seguido de estelas gemelas de blanco y negro que dejaron en silencio el área cercana. Lo sintió incluso antes que cualquier otra cosa, más aún porque no llevaba una armadura pesada. Su espalda se presionó contra la de ella, como diciendo que ya no había necesidad de preocuparse. Ella lo interpretó de otra manera. Estoy aquí. Ya no estás solo. Estoy contigo. Tu caballero está contigo. Así que, por favor, ya no parezcas tan triste. Te protegeré siempre. Era como si le estuviera hablando directamente al oído y calmando la ansiedad y las tensiones que aún persistían dentro de ella con solo su presencia. Durante años, ¿cuántos años había pasado desde que él había estado a su lado? Las palabras que él había dicho antes, las experiencias que habían tenido en su juventud, todo se precipitaba en su cabeza. Tenía ganas de llorar, sus labios temblaban mientras se le formaba un nudo en la garganta. Ella estaba gimiendo inaudiblemente. ¿De te duele? Estaba mortificada por dentro porque Shirou notó su confusión interna y apartó la cara. No, tartamudeó, tratando de hablar más pero fallando. Cuando lo había vuelto a ver por primera vez, su voz se había quedado atrapada en su garganta debido a la abrumadora necesidad de sollozar. La situación era la misma que antes. Ella no había sido capaz de decir un simple te extrañé en ese momento, más bien no pudo porque sabía que lo que diría en su lugar sería nada ahogado y confuso. Por lo tanto, se contuvo solo para descubrir que el hombre que amaba no parecía recordarla. Fue simplemente golpe tras golpe. Pero ahora, gracias, se tragó directamente sus inseguridades. Dijo que hablarían después, pero ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro. Ella levantó la vista tentativamente hacia él, antes de apartar rápidamente la mirada. No se atrevió a enfrentarlo, pero habló de todos modos. Tú significaste el mundo para mí, ¿sabes? Sus labios se curvaron débilmente hacia arriba, a pesar de la batalla en la que estaban los dos. Shirou hizo una pausa aunque solo fuera por un momento, como si se hubiera desconcertado con lo que acababa de decir, y permitió que un enemigo lo alcanzara, pero no importó. No te atrevas a tocarlo. Esta vez, fue ella quien interceptó al atacante y le dio un puñetazo en la cara. No importaba si su lanza se había hecho añicos y ahora estaba desarmada. Dentro de ella estaba la sangre fantasmal de dragones. La magia impregnaba cada una de sus acciones y ataques y, a diferencia de las armas ordinarias, su propio cuerpo no se rompería al canalizar sus reservas mágicas. El atacante salió volando, pero ni siquiera se molestó en distraerse más. Su atención todavía estaba en Shirou y asegurándose de permanecer a su espalda.
Te extrañé, susurró en voz baja con los ojos bajos mientras se desviaba entre los ataques enemigos y contrarrestaba rápidamente. Shirou no respondía, pero en todo caso, la cantidad de enemigos a los que se enfrentaba de repente se redujo a la mitad. No se dio la vuelta, pero se dio cuenta de que Shirou estaba intentando activamente enfrentarse a más enemigos de los que debería. Fue por ella. Él siempre había sido así, pero ella nunca recordaba haberle expresado su gratitud ni una sola vez en su adolescencia. Había sido tímida y avergonzada de admitir algo así en ese entonces, y más aún porque se esperaba que un hombre fuera autosuficiente. Realmente era una chica problemática para amar, ¿no? Solo sé ella misma. ¿Cuántas veces le había dicho eso Sir Hector? Las mujeres más hermosas no eran las que trataban de mantener las apariencias, sino las que eran capaces de adaptarse a sí mismas y florecer naturalmente. Las que no, a menudo nunca florecen ni reciben el calor de la primavera, muriendo por el invierno. Sin revelar nunca la flor radiante que hay dentro. Por mucho que odiara admitirlo o reconocerlo, probablemente Merlin también estaba tratando de sermonearla. Las emociones y los sentimientos que siempre había reprimido por temor a ser juzgada por su fragilidad, ya no estaban refrenados simplemente porque ahora los había aceptado como parte de ella. Ya no había necesidad de poner una fachada o mantener una determinada imagen. Ser libre. Suelta las cadenas que la ataban constantemente. Obligación. Autocontrol. Imagen. Conoces a Shirou. Sabes el tipo de persona que es. Entonces, ¿qué tenía de malo ser abierta consigo misma? Yo te extrañé mucho, su voz sonaba ahogada y estrangulada, apenas audible pero notablemente clara para los oídos del oyente. Dolía tanto que incluso el dolor de ser apuñalado era incomparable. Él no le estaba respondiendo, pero así estaba bien. Por lo que ella sabía, él todavía tenía que recordar todo sobre ella. Era otro golpe u obstáculo que tendría que superar, pero ahora mismo estaba bien. Ella solo quería que él la escuchara, sobre los sentimientos que había pensado que nunca sería capaz de compartir. Casi milagrosamente, los enemigos a su alrededor continuaron disminuyendo. Pensé que habías muerto. Sus manos se sentían sudorosas, sus cejas se juntaron casi inconscientemente. Fue la primera vez que lloré tanto que me quedé sin lágrimas. No podía comer más, no podía motivarme, incluso sentí que ya no tenía sentido salvar este país. Ella se estremeció, un brazo agarrando el codo de su otro brazo. ¿Por qué? Porque tenías que ser tú y no yo. No eran los dos iguales. Caliburn les había respondido a ambos. Por lo tanto, porque ella no pudo haber tomado su lugar. No fue justo, sintió que el sollozo escapaba de su garganta antes de que pudiera siquiera intentar detenerlo. En lugar de vivir, sentí que hubiera sido mejor si hubiera sido yo quien muriera. Fue como si hubiera oído algo romperse. Los enemigos a su alrededor disminuyeron aún más, pero pensó que era solo una coincidencia. Fue solo cuando notó que no se enfrentaba a ningún sajón que se dio cuenta de que algo estaba extraño. Se dio la vuelta para ver las venas que sobresalían de la cara y los brazos de Shirou por la cantidad de oponentes que estaba tratando de enfrentar a la vez. Ella se resistió antes de sollozar y limpiarse la humedad que se había acumulado sobre sus ojos. ¡Qué estupidez! Ya estaban rodeados por lo que era imposible mantenerla alejada de los atacantes y, sin embargo, él estaba haciendo precisamente eso. Su cuerpo siempre había sido más alto que el de ella, y en este momento, lo estaba usando para protegerla por completo. Ella se movió para ayudar, pero quizás al darse cuenta de sus acciones, Shirou gruñó y obligó a retroceder a todos los que estaba manteniendo a raya con pura fuerza física. Después, directamente se volteó para mirarla con toda seriedad, colocando sus manos sobre sus hombros y dirigiendo su mirada hacia la suya. Nunca vuelvas a decir eso, le habló por primera vez en la batalla, y fue para amonestarla directamente. ¿No entiendes los sentimientos de una persona que voluntariamente se sacrificaría por otra? Miró con fiereza, limpiándose la humedad de las mejillas después de apartar las manos de Shirou de ella. Entonces, ¿qué hay del dolor de los que quedan atrás? Lo que dices no es justo. Shirou se quedó en silencio ante su reprimenda. Bien. Bastardo tonto. Finalmente se lo metió en la cabeza.
Ella frunció los labios, sin saber lo cerca que estuvo Shirou de decir tú lo hiciste primero o por supuesto que sí, pero en retrospectiva, definitivamente no fue la mejor idea, ni sería capaz de entenderlo de todos modos. Se guardó esa respuesta para sí mismo y rápidamente compuso su mente. Lo siento, fue todo lo que dijo. Hablemos de esto más tarde. Vacilante, ella asintió. Multa. Los dos todavía estaban rodeados, y ahora que Arturia no tenía un arma, estaba gravemente mal equipada. A diferencia de Shirou, su cuerpo no era tan duradero, lo que la hacía incapaz de parar y bloquear el acero solo con su carne. Todo lo que tenía a su favor era una potente curación y capacidades físicas. Uno tenía un cuerpo que parecía casi inmortal, y el otro tenía un cuerpo que parecía casi indestructible. Los sajones que enfrentaban al dúo ya no los miraban como si fueran humanos. Se necesitó un monstruo para derrotar a otro monstruo. Tragaron antes de reanudar sus ataques. Durante el breve respiro, Shirou rápidamente pasó su espada blanca para que Arturia la usara. Había querido rastrearla con un arma más familiar, pero usar tanto a Gungnir como a Mjolnir le había quitado mucho de sus reservas mágicas. Después de todo, los dos eran construcciones pseudo-divinas en forma de fantasmas nobles. Tenía que arreglárselas con lo que tenía. No es mucho, en comparación con Excalibur o Caliburn, pero agárrate, dijo mientras le pasaba una de sus espadas. Dudó aunque solo fuera por un momento, tomando la espada en sus manos antes de ser convencida con la línea final de Shirou. Hazlo, y te garantizo que incluso en medio de las batallas más caóticas, no nos separaremos, dijo. Un escalofrío recorrió su espalda. Incluso con solo sostener la espada blanca, podía sentir una cierta fuerza de atracción. Mejor aún, podía decir que las propiedades de la espada le permitirían canalizar su energía mágica a través de ella durante mucho más tiempo que la lanza que estaba usando anteriormente. Las espadas eran conocidas como Kanso y Bakuya. Las espadas cazadas hechas a mano por el legendario herrero imperial con el apoyo de su esposa. Arturia preparó a Bakuya en sus manos mientras Shirou blandía a Kanso en las suyas. Tenemos que reagruparnos con los demás, observó Shirou a su alrededor. Mordred y Efred impedían que los sajones formaran filas, por lo que se podían aprovechar numerosas aberturas dentro del caos provocado por las llamas. Vamos. Los dos no perdieron el tiempo. Se movían con comprensión tácita del otro. En toda su vida, el único que la entendió mejor fue Shirou. Ni siquiera necesitó mirar en su dirección para que él entendiera qué era lo que ella quería y, a su vez, ella era igual. Si él se fue a la izquierda, ella lo siguió. Si corrió derecho, entonces ella ya estaba a su lado. Ya no quería perderlo de vista. No te perderé de nuevo. Ella no lo miraba fijamente, pero su sola presencia la motivaba como si estuviera en resonancia con la espada en su mano. Bakuya, la espada de las nubes, llamada así por la mujer cuya vida fue sacrificada voluntariamente por el bien de su marido. Devociones, cariño, amor. Eran los mismos sentimientos que ella estaba sintiendo en este momento. Entonces sosténganse juntos en los cielos y elévense sobre alas sujetas por piñones. Una hoja negra y una hoja blanca brillaron con un brillo más allá de los medios comunes. Las espadas casadas, que nunca se separarían. Se decía que no importaba lo lejos que estuviera una espada de la otra, eventualmente se reunirían. Una propiedad magnética. Este aspecto fue capturado completamente en el momento. El campo de batalla era un caos, la probabilidad de perderse de vista era inimaginablemente alta y, sin embargo, la espada en sus manos la llevó hacia la pareja. Los dos parecían entrar y salir de las líneas enemigas, incapaces de ser detenidos. Era como si estuvieran bailando. Mirando desde lejos, Sir Hector y su grupo de caballeros, que habían sido escoltados a un lugar seguro por Tristán, y los demás quedaron sin aliento. Lo fue más para Sir Hector. El hombre estaba fuertemente vendado y apoyado por otros dos caballeros, y aún así no se había desmayado por las heridas excesivas. Está bien, Sir Hector. Sus heridas pueden parecer más graves de lo que parecen, le habló un caballero a Sir Hector con preocupación. Lord Tristan y los demás ya se fueron para ayudar a Lord Ashton y la reina, así que no es necesario que te esfuerces más. No. No hay forma de que este viejo pueda desmayarse ahora. Sir Hector soltó un suspiro mientras se obligaba a abrir los ojos.
Los dos pollitos que había estado cuidando desde la infancia, finalmente habían madurado y les habían crecido las alas. Su hijita se veía más libre que nunca antes, y si sus sospechas eran correctas, esperaba con ansias lo que ella probablemente tenía en mente después de la batalla. Habiendo dejado a un lado su título y deber como rey, ¿qué otra cosa podría estar pensando en hacer en este momento sino eso? Gruñendo, Sir Héctor se obligó a permanecer consciente, usando el dolor de su cuerpo para sacudir su mente. Algo que valía la pena celebrar iba a suceder pronto y, conociendo a su pequeña, definitivamente sería franca. Hasta entonces, ahora no era el momento de dormir. Si cierro los ojos, golpéame, ordenó con toda seriedad. Los demás a su alrededor lo miraron como si estuviera loco, pero él estaba empeñado en que se siguiera esa orden. Los otros caballeros de Sir Héctor estuvieron de acuerdo vacilantes, pero un hombre en el grupo aún no había respondido a nada desde su captura a manos del enemigo, si es que lo hizo. Era un caballero cuyo rostro hacía pensar a uno que estaba constantemente frunciendo el ceño hasta el punto de que las líneas del ceño fruncido surcaban su frente y los lados de sus mejillas. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás con un ligero brillo de cera, y también vestía una armadura negra a juego con una pesada hombrera forrada con un manto azul por encima. El nombre del caballero era Agravain, un caballero de la ronda y alguien que podría ser considerado un estratega jefe en la mesa redonda de Arturia, y se desempeñó como secretario del rey. En este momento, ese hombre parecía devastado, como si una parte de su mundo se hubiera derrumbado frente a él. Una mujer. El tono de Agravain sonó completamente hueco, como si hubiera quedado sin aliento por un golpe extremadamente fuerte. La única figura que había admirado, y una vez más era otro engaño. Chasqueó la lengua e hizo todo lo posible por parecer discreto, pero si uno miraba de cerca, la palidez de su tez era anormalmente pálida. La sangre sangraba de sus palmas por lo fuerte que estaba apretando los puños. Estaba mirando la forma distante de Arturia con emociones encontradas. Estos sentimientos suyos, esta profunda animosidad nacida de la traición. Una mujer. Nada más que viles serpientes esparciendo veneno a todos. La culminación de toda la existencia de su vida no llevó a ninguna otra conclusión. Debería haber estado enojado, horrorizado por la revelación del verdadero género del rey. Y, sin embargo, el recuerdo de una sola figura acercándose a él entró al frente de su mente. Fue cegador. Impresionante. ¿Qué estaba sintiendo exactamente y, lo que es más importante, qué era exactamente lo que realmente deseaba hacer? Le habían dado una sola misión, le gustara o no. La muerte era la única otra alternativa. Atesoraba su vida lo suficiente como para soportar años de tormento, por lo tanto, ¿por qué estaba dudando? ¿Qué era lo que realmente quería? Reflexionando, su expresión pronto se volvió ilegible. De vuelta en el castillo de Kirit de Gwent, los ojos de Merlin se movieron distraídamente a la izquierda y luego a la derecha mientras tarareaba. Actualmente todavía estaba dentro de los límites de la sala de recepción del duque de Gwent, pero el ruido anterior de charla ya no existía dentro de la habitación. Bueno, ¿no fue esto interesante? Las abruptas palabras y la salida de Arturia habían dejado en silencio a toda el área. Merlin estaba completamente divertido. Debido a su clarividencia, no había absolutamente nada que generalmente lo sorprendiera o lo tomara desprevenido simplemente porque ya sabía lo que se avecinaba. ¿Caería alguien presa de una trampa si supiera dónde fue colocada? ¿O uno avanzaría voluntariamente sabiendo lo que estaba por venir? Esas fueron las únicas dos opciones con las que Merlin tuvo que debatir en toda su vida. Sin embargo, en este caso fue diferente. ¿Se atrevería a decir novela? Su clarividencia no tuvo ningún efecto en el futuro que traería Shirou, como si el mismo Shirou fuera una existencia más allá del periodo de tiempo actual. Eso, o sus lazos con el lado inverso, estaban impidiendo que la habilidad de Merlin funcionara. Teniendo en cuenta lo que Merlin sabía sobre el origen de Shirou, se inclinaba más por la última opción. Sus labios se curvaron gradualmente hacia arriba. Verdaderamente era un buen momento para estar vivo. El hecho de que su clarividencia no funcionara con respecto al futuro que traería Shirou significaba que lo que estaba experimentando en este momento era algo que nunca antes había experimentado.
Aunque Shirou no estaba presente, la restricción de la habilidad de clarividencia de Merlín se extendía al futuro de todos los conocidos y amigos de Shirou, y eso incluía al propio Merlín. Arturia declarándose abiertamente mujer. Ese tonto recto que tan fácilmente dejó de lado su felicidad por el bien de su país. Una mano se colocó debajo de su barbilla. Su clarividencia nunca le reveló tal futuro, y fue brillante. El único aspecto que Merlín realmente dudaba era si el mismo Shirou poseía un tipo de habilidad de clarividencia superior incluso a la suya. Después de todo, ¿por qué Shirou le advertiría que se mantuviera alejado de las mujeres como si supiera que algo desafortunado iba a suceder? Además, Shirou incluso se comprometió y dijo que se mantuviera alejado de las mujeres durante un periodo de 10 años solo para estar seguro. Realmente era un enigma que necesitaba resolverse, pero Merlín ya lo había dejado en el fondo de su mente. Estaba demasiado ocupado disfrutando el presente para pensar más en el futuro. La vida era aburrida como una película estropeada o una obra de teatro si ya conocía el contenido. Eventualmente, los nobles en la habitación recuperaron su conciencia después de que Arturia los había maldecido tan a fondo. ¡Absurdo! Así, aquí viene la indignación. Merlín estaba de pie con el aura omnipresente de un veterano. No necesitaba clarividencia para comprender cómo reaccionaban los nobles a veces. Algo así como los dramaturgos veteranos podrían predecir el guión de los demás. Incluso si ella no es realmente un rey, y en cambio es la hija de Uther, no puede simplemente levantarse e irse así. Al irse tan abruptamente, ¿no significaba eso que Arturia los había considerado a todos inútiles? Era como si los estuviera tratando como si fueran tierra o polvo para amontonarse en un estante. ¿No es eso exactamente lo que es? Merlín estaba monologando los pensamientos de los nobles frente a él en su mente. Le trajo un sinfín de entretenimiento, pero había otro lugar más digno de sus observaciones. Miró hacia el lugar donde Arturia había apuñalado a Excalibur en el suelo y pronto suspiró. Nunca había sabido que esa chica fuera tan impulsiva, pero tal vez era porque estaba reprimiendo sus frustraciones por mucho tiempo. Eso, por difícil que fuera para él aceptarlo, ella realmente estaba profundamente enamorada y no podía tolerar que nadie dejara a Shirou por muerto. De todos modos, no podía dejar a Excalibur donde estaba. Por lo tanto, caminó hacia él y lo tomó directamente en su mano. Sus acciones fueron evidentes para todos, más aún cuando se giró para salir de la habitación. «¿Tú, a dónde vas en un momento así?», uno de los nobles lo llamó. Él le devolvió la sonrisa afablemente. «Oh, no pensé que importaba si me quedaba aquí o no», admitió como si estuviera preocupado por su interrogatorio. «¿Esperabas que tratara de convencer a Arturia de reconsiderar sus acciones solo porque tengo el título de mago?» Muchos de los nobles que estaban listos para debatir contra Merlín no pudieron responder debido a que sus intenciones se revelaron descaradamente, pero varios renunciaron a su vergüenza para insistir desde otro ángulo. Howell Rivers fue uno de esos hombres. Se había estado escondiendo en la parte trasera del círculo de la nobleza durante mucho tiempo, pero descubrió que ahora no tenía más remedio que sobresalir. Independientemente de sus pensamientos, Arturia todavía fue reconocida por la espada. Tú, como el mago a su lado, debes actuar como su asesor, por lo que es tu deber intervenir cuando comete un error. Howell miraba fijamente a Merlín. Solo tenía un único objetivo, y ese era evitar que Merlín se fuera. Merlín había recogido Excalibur, y el único pensamiento en la mente de Howell era que Merlín le devolvería esa espada a Arturia. Howell no podía permitir que eso sucediera. Mejor aún, si pudiera convencer a Merlín de sacar a Arturia de la batalla, sería un resultado aún mejor. Howell conocía su crimen de conspirar con los sajones. Había que evitar cualquier posibilidad de que los sajones fueran derrotados. Desafortunadamente, Merlín no era alguien que se dejara influir fácilmente por otros. ¿Y qué les hace pensar a todos que ella ha cometido un error? Merlín respondió lánguidamente. Howell trató de decir una razón. Tenía muchos preparados en mente, pero la mirada en el rostro de Merlín decía que no tenía intención de dejar que Howell lo hiciera. «Ese niño es un niño lamentable», Merlín interrumpió directamente a Howell. Nunca supo lo que era experimentar las alegrías de una vida normal. Lo sacrificó todo en el momento en que desenvainó la espada en la piedra por el bien del país.
Merlín golpeó el suelo con el bastón que sostenía en su mano izquierda, el eco hueco de la madera resonó dentro de la habitación y silenció todo lo que buscaba hablar sobre él. Tienes razón al decir que mi función es aconsejarla cuando comete un error, pero realmente está cometiendo un error. La mirada de Merlín se desplazó hacia los nobles opuestos, mientras que solo el propio Kirit mantuvo la neutralidad al respecto. ¿Qué te da todo el derecho de criticar sus acciones sin antes entender todo? Ninguno respondió. A pesar de que Merlín los cuestionó, muchos nobles, incluido él, se dieron cuenta de que no estaban destinados a ser respondidos, solo escuchados. Arturia supuestamente había dejado de lado su humanidad al sacar la espada en la piedra, pero todavía había un individuo que la ataba a su naturaleza humana. Esa persona era la persona que amaba por encima de todo. Incluso si Merlín intentaba sermonearla, todo lo que le esperaba era la ira de Arturia. Esa chica temeraria le estaba poniendo las cosas difíciles a su maestra una vez más, pero Merlín supuso que era deber de la maestra acomodarse a los caprichos de un alumno de vez en cuando. Más aún porque la profecía que había previsto ya estaba sesgada. Merlín se rió para sus adentros y se movió directamente para irse. Los veré a todos más tarde, tengo un campo de batalla al que debo ir. Oel estaba empezando a entrar en pánico. El mago se estaba involucrando. Oel Rivers no pudo evitar ponerse nervioso al considerar el curso de acción de Merlín. Esto estuvo mal, ¿no? Merlín era un mago. Los magos no eran existencias cuya fuerza pudiera medirse simplemente por la cantidad que uno podía levantar. Podían alterar el curso de una batalla en un instante. Eran como desastres naturales andantes que podían elegir libremente entre ayudar a un país o arrasarlo con sus hechicerías. Oel se mordió los labios con fuerza y sus músculos se tensaron. Se había informado que Merlín no era un individuo que participara en ningún tipo de guerra a pesar de ser el consejero del rey Arturo. El hombre mismo lo dijo, él era simplemente un observador y, sin embargo, porque parecía que Merlín estaba a punto de contradecir sus propias palabras. De hecho, Merlín no se estaba involucrando realmente, más bien, solo deseaba tener una mejor vista. Sin darse cuenta de los verdaderos pensamientos de Merlín, Oel solo podía hacer planes para lo peor y discretamente hizo una señal a sus hombres mezclados entre la nobleza para que comenzaran la misión que se le había asignado. Si los sajones perdían, entonces básicamente todo había terminado para él y sus compañeros conspiradores. Merlín estaba complicando aún más la situación de lo que ya era con la participación de Lord Ashton y Arturia. Le gustara o no, Oel tenía que revelar su mano. Solo podía esperar que pudieran tener éxito a tiempo, pero por el momento, Oel tenía que concentrarse en Merlín. Espera. No puedes simplemente irte, Oel levantó la voz una vez más, lo que hizo que Merlín se detuviera en sus pasos. Oh, ¿y por qué es eso? Merlín miró detrás de él a la asamblea de nobles. Tú eres el consejero del rey, tú mismo ya lo has admitido. Oel sintió que estaba agarrando un clavo ardiendo, pero tenía que intentarlo de todos modos. Arturia ha dejado de lado su título de rey, por lo tanto, no tienes la obligación de entrar al campo de batalla. El rey al que sirves ya no existe. Oel sabía que estaba contradiciendo sus palabras anteriores de aconsejar a Arturia, pero no había nada más que pudiera hacer. Rey. Merlín sonrió. Por supuesto, notó la contradicción de Oel pero no le importó. ¿Qué pasa si les dejo a todos en un secreto? Preguntó en su lugar. Oel y sus compañeros conspiradores sintieron que un ominoso escalofrío les recorría la espalda. Escucha aquí, y escucha bien, la razón por la cual Arturia podría dejar de lado tan fácilmente su posición como rey. Merlín recordó la imposibilidad que había visto en el pasado. De una noche en particular en la que simplemente no podía comprender cómo pudo haber sucedido tal cosa. Una sola verdad. Arturia no fue la única capaz de sacar la espada de la piedra, ni fue la primera en ser verdaderamente reconocida. Merlín admitió. Había otro. El silencio resonó, e incluso Kirit ya no pudo permanecer neutral. Era un hombre inteligente, un intelectual. Los rumores de que Lord Ashton y el rey Arturo crecieron juntos en la infancia fueron muy difundidos y conocidos por casi todos. También se dijo que Lord Ashton estuvo presente cuando Arturia sacó la espada de la piedra. El significado de las palabras de Merlín. No podría ser posible.
Kiwit se incorporó directamente desde su trono. Y en este momento, ustedes, tontos ignorantes, estaban perfectamente dispuestos a dejar que este otro candidato para el puesto de rey luchara por su cuenta. Algunos de los otros nobles más inteligentes abrieron los ojos al darse cuenta, muchos incrédulos pero incapaces de negarlo por completo. Todos ustedes son escépticos, incapaces de creer, luego vean por sí mismos. De la manga de Merlín, sacó los fragmentos rotos de una espada que ya no se podía volver a forjar. Los restos de Caliburn, el seleccionador de reyes. Esta espada, agrietada, estropeada y hecha añicos, todavía contiene en su interior la propiedad de los reyes. Merlín arrojó distraídamente los fragmentos al aire, donde las piezas individuales brillaron con un resplandor radiante de luz pura. Roto, canalizó su propia energía mágica para darle a esos pedazos remanentes un propósito por última vez. Una espada de hombre. Merlín no parecía estar hablando con los nobles frente a él, sino más bien consigo mismo. Porque quienquiera que desenvaine esta espada, es el legítimo rey de Gran Bretaña. La profecía de la tierra. Uno que Merlín había dicho una vez. Algo que no debería haberse podido cambiar, y algo que ahora estaba más allá de la capacidad de su propia clarividencia. Al final, por inimaginable que sea, parpadeó Merlín cuando los fragmentos de Caliburn salieron disparados y abrieron un agujero en el techo del castillo, creando una vista clara del campo de batalla. La profecía ya ha cambiado. Era un futuro incierto. Verdaderamente algo que valía la pena observar. Ved por vosotros mismos hasta dónde llega la luz. Los nobles e incluso el propio Merlín solo podían observar, porque el verdadero rey se encuentra más allá del horizonte. Gracias por leer y gracias por el apoyo. patreon.com/Parcasius. Capítulo 63. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 19. El juramento de un caballero. Entre líneas. Era espantosamente ruidoso afuera, mucho más fuerte de lo que Guinevere nunca había conocido dentro del castillo de las murallas de Gwent. A pesar de su curiosidad, la confianza en su padre y el aislamiento de su propiedad personal, lejos de los muros atacantes, fueron suficientes para darle una firme sensación de seguridad. En lugar de preocuparse por lo que estaba pasando afuera, estaba más preocupada por la violación de dicha seguridad, nada menos que en sus aposentos personales. Es cierto que ella realmente había estado un poco nerviosa al principio, pero al ver la expresión mortificada y llena de culpa en el rostro de Sir Lancelot, no sabía si ofenderse o no. Estaba mortificado porque ella era algo fea, o demasiado gorda en su perspectiva que estaba completamente horrorizado por ella. En ese caso, muere. Sus ojos, literalmente, habían comenzado a entrecerrarse cuando lo vio por primera vez, sin embargo, su mente siempre funcionó más rápido que el impulso básico y la suposición. En lugar de mortificarse debido a su apariencia y estado, ¿qué pasaría si él estuviera realmente avergonzado de entrometerse en las cámaras personales de una mujer bonita? Uno que se enorgullecía de ser el más hermoso de toda la tierra, y solo verla era suficiente para dejarlo sin aliento y ponerlo ansioso. Un rastro de satisfacción momentánea surgió dentro de ella ante esa perspectiva. Aún así, cualquier opción a considerar era viable. Dada su incapacidad actual para decidir entre las dos opciones, cuando lo vio entrar a su habitación por primera vez, su expresión rápidamente cambió a neutral. Primero, le había impedido que se fuera inmediatamente porque, le gustara o no, tenía que haber una consecuencia por invadir la habitación privada de una dama noble, y no era porque internamente lo encontrara divertido. Sin embargo, esta decisión se había convertido en un arma de doble filo. Había estado contemplando cómo debería tratar con Sir Lancelot, pero pronto se puso nerviosa cuando escuchó a sus doncellas acercarse y a Sir Lancelot parado estúpidamente quieto al aire libre. Su integridad como mujer de la nobleza ya había recibido un golpe al ser rechazada por una importante perspectiva de matrimonio, y ahora temía que si se descubría que un hombre soltero se encontraba en su habitación, su honor se vería completamente manchado. A ella no le importaban demasiado las apariencias y la reputación, pero temía molestar a su padre, ya exhausto y cansado, que estaba haciendo todo lo posible para que ella y sus ciudadanos tuvieran una vida libre. Su mente reaccionó rápidamente y obligó a su cuerpo a moverse por instinto. Ella agarró a Sir Lancelot por el brazo y lo empujó debajo de las sábanas de su cama y muchas almohadas.
Sorprendentemente, apenas había sentido resistencia por parte del hombre, en parte porque definitivamente estaba atónito con la situación, de lo contrario, no había forma de que sus brazos flacuchos pudieran jalar a un hombre tan bien proporcionado con tanta facilidad. Solo cuando él empezó a farfullar de vergüenza, ella le tapó la boca con una almohada de repuesto y le dio un codazo en el costado justo cuando se abría la puerta de su habitación. Probablemente había estado malinterpretando sus intenciones, pero simplemente no había tiempo para explicaciones. Sir Lancelot era un caballero inigualable cuyos sentidos e instintos naturales eran mucho mayores que los del hombre común. Era solo que esos sentidos superiores habían sido severamente embotados en su nerviosismo anterior, de modo que solo se recuperó cuando escuchó el sonido distintivo de la puerta abriéndose. Su cuerpo inmediatamente se volvió rígido como un tronco rígido que no se movería ni una pulgada. El cambio casi hizo que los labios de Guinevere se curvaran hacia arriba si no fuera por tener que mantener las apariencias. ¿Se encuentra bien, Lady Ginebra? Escuchamos un ruido en su habitación. Una voz llamó con cautela a través de la puerta antes de que entraran 3 sirvientas mientras se aferraban nerviosamente a las escobas de madera. Suspiraron aliviados cuando notaron que solo era Ginebra sola. Eran sus doncellas personales llamadas Emma, Marie y Grace. Cada una de ellas vestía un traje de sirviente estándar en blanco y negro con las telas negras sobre el blanco y sujetado con hilo negro. Emma era la más alta de las 3, seguida de cerca por Marie y Grace la más baja. Los 3 tenían alrededor de la edad de Guin o un par de años más, habiendo sido seleccionados específicamente por Kiwrid para atender a Guinevere porque era hija única. Kiwrid era un hombre rígido pero firme en el exterior, pero siempre había adorado a su hija, y solo aceptaba sirvientas más cercanas a la edad de Guin para que no se sintiera sofocada por una presencia mayor. Emma tenía cabello castaño largo y mejillas ligeramente pecosas que contrastaban con sus ojos color avellana. Su rostro era más estrecho en comparación con el de Marie, cuyo rostro era más redondo, pero le daba una especie de mirada afilada que encajaba bien con la descripción de Obedienti. La cara de Grace estaba entre estrecha y redonda, haciéndola más normal en todo caso. También era la más joven de los 3 y la menos abierta. Tenía la misma edad que Ginebra, pero generalmente escondía sus ojos detrás de un largo flequillo para no llamar la atención debido a su impresionante color azul. Los 3 se preocuparon mucho por Guinevere ya que habían crecido juntos. Por eso, cuando sintieron que algo parecía estar mal, se apresuraron a llegar. Bajo y aquí, el rostro de Lady Guinevere estaba completamente rojo, como si estuviera en un estado de agitación o pánico. Llamaré a Lord Kiwrid inmediatamente para que busque un médico. La preocupación de Marie era evidente en su tono. Basándose en la tez de Guinevere, Marie pensó que Guinevere podría haberse enfermado. Marie siempre fue de las que suponían lo peor en una situación, ya que prefería prevenir que curar. Ni Emma ni Grace se movieron para detener a Marie, pero Guinevere no podía permitir que Marie hiciera tal cosa. No. Quiero decir espera. Jim gritó desesperado. Sin embargo, cuando Emma y los demás la miraron, de repente se quedó callada. No tenía nada en la cabeza que pudiera decir de manera creíble. Peor aún, Lancelot estaba empezando a moverse detrás de la pila de almohadas y sábanas bajo las que ella lo cubría. Su inquietud no se notaba a simple vista, pero Guin estaba directamente apoyada en su montón de almohadas en este momento, por lo que podía sentirlo retorciéndose de pánico debajo. Lancelot había venido por el bien de Arturia, no para arrastrarla políticamente. Sería una mentira decir que Lancelot no era famoso por derecho propio. Era el caballero inigualable del rey Arturo. No se decía que ningún caballero fuera su igual, y si un caballero así empleado al servicio del rey Arturo se encontraba en las sábanas de la hija de duque, las consecuencias políticas serían paralizantes. Te ves terriblemente roja en este momento, Lady Guinevere. ¿Por qué le pides a Marie que espere?, preguntó Emma preocupada. Sus brazos estaban cruzados frente a ella, mientras Grace se movía para colocar su palma en la frente de Guin. Ella es cálida, señaló Grace con voz mansa. Ella no era alguien para hablar en primer lugar. Por supuesto, estaría caliente. Ginebra gritó por dentro. La vergüenza de la situación anterior estaba causando que la sangre se le subiera a la cabeza. Fue solo una pesadilla, eso es todo, se compuso Ginebra y habló con calma. ¿Una pesadilla?
Marie repitió a Emma. Sí, tuve un mal sueño mientras dormía, Guinevere asintió con la cabeza. Debería esponjar tus almohadas. No es de extrañar que no puedas dormir bien con todas ellas apiladas así. Emma ya se estaba moviendo mientras hablaba, pero Gin fue más rápido. No, me gusta así. Habló rotundamente, arrojándose sobre su montón de almohadas y sábanas y ahogando el gemido de Lancelot con una mano. Después de todo, Lancelot estaba enterrado debajo de todas las almohadas y telas. Es bastante cómodo, ¿ves? Es lo suficientemente esponjoso como para que incluso puedas rebotar en él. Creo que tomaré otra siesta antes de dar un pequeño paseo más tarde. Diciendo que Guinevere saltó arriba y abajo un par de veces para enmascarar la inquietud de Lancelot debajo de las sábanas. Estaba matando dos pájaros de un tiro. Ella estaba manteniendo a Lancelot escondido mientras lo castigaba por entrometerse en su habitación y ponerlos en esta situación en primer lugar. Lancelot solo pudo soportar su trato. Gracie arqueó una ceja ante la explicación de Guinevere antes de entrecerrar los ojos ante la terraza abierta y los pequeños rastros de suciedad que quedaban en el suelo. Ella se mantuvo en silencio a pesar de su observación. Como mínimo, podría compartirlo con Emma y Marie más tarde. Lady Gin estaba actuando de manera demasiado sospechosa. Si estás segura entonces, Emma se inclinó. Permaneceremos cerca en caso de que necesites nuestra ayuda. Dudando solo un momento más, Emma, Marie y Gracie pronto se fueron, pero solo Marie había mirado atentamente las sábanas antes de irse. La puerta se cerró y Gin esperó en silencio. 1 minuto, 2, luego 3. Lancelot trató de levantarse, pero Gin inmediatamente lo reprendió. Lancelot solo pudo sentarse en la cama aturdido después de que Gin decidió que habían esperado lo suficiente. A partir de entonces, trató de irse una vez más. Yo me he entrometido contigo por mucho tiempo, Lancelot estaba hablando apresuradamente, su rostro casi completamente rojo, en parte porque entre los rebotes de Gin, percibió una suave sensación que probablemente no debería tener. Afortunadamente, Gin no se dio cuenta. No significaba que Lancelot se sintiera menos culpable, más aún cuando tuvo la extraña necesidad de experimentar ese sentimiento una vez más. No. Era peligroso aquí. Tenía que irse antes de que fuera demasiado tarde. Regresó rígidamente a la terraza, pero una vez más lo detuvieron. No puedes irte todavía. Emma y los demás todavía están cerca. Gin se levantó de la cama y comenzó a mirar por las ventanas. Gracie está en el patio asegurándose de que realmente no haya nadie aquí. Guinevere susurró acaloradamente con voz exasperada. Si te vas ahora, definitivamente serás visto. Mi honor y dignidad como dama no significan nada para ti. Ya había sido rechazada una vez por el rey Arturo y no quería que a su padre le resultara más difícil concertar un matrimonio adecuado. Lancelot también era un noble, por lo que entendió a qué se refería Gin y se sintió completamente impotente. Gin se sintió exasperado. Mira, puedo decir que todo esto parece ser un accidente, así que por lo menos, tranquilízate y espera una oportunidad, la reprendió. No estás mostrando la actitud de un caballero en este momento, dado que nunca he oído hablar de un caballero que se colaría en la habitación de una mujer. Felicitaciones, Sir Lancelot, sin duda eres el primero en mis ojos. Ginebra colocó una palma sobre su frente. Lancelot no pudo pronunciar una sola refutación más que expresar inconscientemente su vergüenza deprimiéndose. No era así como había imaginado que se desarrollaría su camino para convertirse en un caballero de renombre. La promesa que le había hecho confiadamente a Lady Vivian al partir del lago para convertirse en un caballero inigualable probablemente no era más que una broma en este momento. De repente se estremeció. Lady Vivian tenía muchos medios a su disposición de los que él no estaba al tanto y un pensamiento rápidamente se hizo evidente para él. Quizás ella estaba cuidando de él incluso ahora. Su tez palideció rápidamente mientras trataba de buscar algo que tuviera algún rastro de líquido en la habitación. Su mirada pronto se puso rígida cuando se quedó mirando un charco plano de agua en una palangana. La palangana de agua era lo que Gin había usado para lavarse la cara por la mañana, y en ese momento, Lancelot no se perdió la forma en que la superficie del agua se ondulaba al verla. Iba a ser desollado vivo.
Sus dientes comenzaron a castañetear inconscientemente. Lo único que Lady Vivian le había inculcado fuertemente era la cortesía que se debe mostrar a una mujer. Entrar sin autorización en la habitación de una virgen rompió todo tipo de tabúes que Lady Vivian le había inculcado acerca de ser un caballero. Literalmente podía sentir que su espíritu ya abandonaba su cuerpo. ¿Se encuentra bien, señor Lancelot? Su condición se había deteriorado hasta el punto de que incluso Gin notó el cambio sutil. Yo soy, por ahora. La mirada de Lancelot parecía apática, pero Gin pensó que era más adecuada dada la situación. Era mejor que él saliendo corriendo de su habitación por un impulso. Se mordió ligeramente la uña del dedo pulgar y comenzó a caminar. Los dos estaban literalmente atrapados en un acertijo que pronto empeoró. Tanto Lancelot como Ginebra podían escuchar el sonido de un cuerno a todo volumen en el viento. Un llamado a las armas ante la aproximación de un enemigo en los muros de Gwent. Para Gin, solo significaba que su padre estaba lidiando con más invasores, pero para Lancelot, era completamente diferente. Sabía que las fuerzas del rey que él dirigía estaban estacionadas fuera de la muralla, y era su deber como caballero dirigirlas en ausencia del rey. El comportamiento de Lancelot cambió repentinamente, volviéndose tranquilo y sereno. «No puedo quedarme aquí», dijo con firmeza. «Tengo que irme». Ginebra quedó momentáneamente paralizada, pero rápidamente salió de su ensimismamiento. «Por supuesto, no puedes quedarte aquí», estuvo de acuerdo. Mientras tanto, ella ya se movía para ponerse un vestido con el que pudiera lucir afuera. «Mira hacia otro lado y no te atrevas a mirar de esta manera hasta que yo diga que puedes», dijo con severidad. Esta vez la amenaza era muy real en su voz. Ella gritaría si realmente sorprendiera a Lancelot mirando. Por su parte, Lancelot apartó firmemente la cara. Desde la perspectiva de Gin, podía ver partes de sus orejas enrojecerse por el sonido de su bata de dormir golpeando el suelo mientras se desvestía y se ponía un vestido exterior. «No tenemos idea de cuándo Marie y los demás terminarán regresando para ver cómo estoy, por lo tanto, tenemos que movernos rápido», murmuraba entre dientes. «Date la vuelta y ayúdame por un segundo», le gritó a Lancelot mientras sostenía un alfiler de plata entre sus labios. Estaba usando sus manos para sujetar el vestido detrás de su espalda, y necesitaba que Lancelot tomara el alfiler y conectara la tela en su espalda. Por lo general, sus sirvientas la ayudaban, pero esa no era una opción en este momento. Lancelot era extremadamente tímido sobre el asunto, lo que Gin en realidad encontró un poco entrañable, pero este no era el momento. «Listo, está lo suficientemente bien. Todavía tenemos que darnos prisa e irnos». Lancelot asintió ante las palabras de Gin, pero no sabía exactamente cómo planeaba sacarlo sin ser visto. No podían tomar la puerta principal, ni podían tomar la galería abierta que conducía al patio delantero. Por lo tanto, ¿qué iban a hacer exactamente? «Nosotros saltamos». Gin dijo simplemente. Estaba pensando fuera de la caja, pero una de sus ventanas estaba colocada junto a los montones de heno que normalmente alimentaban a las ovejas y el ganado en el granero más alejado. Estaba apilado alrededor de 2 a 3 pies de altura y debería ser suficiente para amortiguar una pequeña caída. Lancelot se puso de pie y evaluó la viabilidad del plan antes de aceptar. Sin embargo, todavía era algo escéptico. «¿Por qué vienes?», terminó preguntando. «¿Esperas salir corriendo por el frente?». Gin respondió sin rodeos. «Conozco un pasaje oculto para que escapes del castillo. Es demasiado difícil para mí describir dónde está, así que no tengo más remedio que mostrártelo». Gin luego extendió sus brazos hacia Lancelot, quien se quedó allí confundido. «No puedes esperar que salte solo, ¿verdad? ¿Qué pasa si rompo algo?». Gin había estado protegida toda su vida, y el cariño de su padre no la ayudó en lo más mínimo. Aún así, ella tenía un punto. La caída fue algo alta para alguien que no se entrenó físicamente. Lancelot cumplió con la solicitud de Gin y la levantó directamente por debajo de las rodillas con un brazo asegurado detrás de su espalda. No se dio cuenta del rubor que subía por el rostro de Gin, a pesar de lo mucho que intentaba ocultarlo. Es cierto que, de cerca, Lancelot era tan guapo como los rumores hablaban de él. Gin se quedó sin palabras mientras lo cargaban. Temía que su voz saldría en un chillido si lo intentaba.
Por lo tanto, para mantener su imagen, cerró firmemente la boca y se concentró solo en el pecho de Lancelot. Desde la perspectiva de Lancelot, parecía que ella estaba mirando. Saltó directamente por la ventana, aterrizó en el montón de heno y arrojó a Ginebra fuera de sus manos para que su mirada no se intensificara. No se molestó en preguntar qué hizo para enojarla aún más, simplemente porque no lo sabía. Además, podría haber sido descortés preguntar, y si Lady Vivian todavía lo estaba mirando, tenía que comportarse con la mayor cortesía. Estabilizándose sobre sus pies, Jin entró en acción. En ese momento le resultó difícil no sonrojarse cuando miró fijamente el rostro de Lancelot, por lo que permaneció persistentemente frente a él mientras lo guiaba. Ambos se escabulleron pasando a unas pocas sirvientas y se aferraron con fuerza a las sombras del edificio. Jin incluso había pensado que era prudente viajar dentro de un barril vacío. Lancelot no comentó que era completamente llamativo dejar 2 barriles al azar en un campo abierto, pero se desvió a pesar de su urgencia. Estaba demasiado atónito por la belleza que encontró en la sonrisa de Guinevere. Por difícil que fuera admitirlo, en realidad estaba empezando a divertirse. La experiencia fue bastante novedosa para ella, cuya rutina diaria se había arraigado en este momento de su vida. Por increíble que fuera, nadie los notó. Esto se debió en parte a que las sirvientas personales de Emma y Jin habían aumentado la seguridad en el frente de las habitaciones personales de Jin en lugar de dejar dispersas al resto de las sirvientas. La parte trasera de la que habían salido Jin y Lancelot estaba completamente vacía. Unos minutos más de viaje con un barril sobre sus cabezas, y los dos pronto casi llegaron a su destino previsto. Jin se quitó el barril de encima después de entrar en un pequeño cobertizo ubicado a una gran distancia de su residencia. Lancelot se apresuró a seguir su ejemplo. Abriendo ligeramente la puerta del cobertizo, Jin dejó un espacio lo suficientemente amplio para que ella y Lancelot vieran afuera. ¿Puedes ver esa área entre los arbustos y los árboles?, señaló con el dedo hasta que Lancelot asintió afirmativamente. Parte de la cerca que rodea mi residencia personal fue dañada allí la primavera pasada por un animal salvaje. Puedes escapar de allí. Cerró la puerta del cobertizo y se aseguró de que Lancelot entendiera a dónde tenía que ir. Era bastante simple en este punto de todos modos. Y, sin embargo, Lancelot no se movía. Bueno, ¿qué estás esperando?, preguntó Jin confundido. Ahora es tu oportunidad, así que vete. Lancelot estaba parado allí. Lady Jin siguió cambiando su peso entre su pie izquierdo y derecho. Realmente lamento la ofensa. Su conciencia culpable le obligaba a disculparse antes que nada. Ginebra sintió una extraña sensación en el pecho cuando escuchó la seriedad en la voz de Lancelot, pero más que nada, estaba prestando atención a lo que estaba pasando afuera. Bueno, ahí va tu oportunidad, dijo Guinevere sin rodeos antes de pellizcar el puente de su nariz y suspirar. Estaba asomándose por un pequeño agujero en el cobertizo donde un grupo de criadas de la casa de repente volvió a sus deberes. Estaban directamente enfrente de donde Lancelot tuvo que correr para escapar. Peor aún, los sonidos de conflicto fuera de los muros de Gwent se estaban volviendo más intensos. Tanto Lancelot como Jin podían escuchar la conmoción incluso desde donde estaban. Lancelot todavía dudaba, pero Jin ya se había resuelto. ¿Realmente puede darse el lujo de esperar aquí más tiempo, Sir Lancelot? Ella habló con ironía. Ella no creía que Lancelot fuera un individuo de cama. De hecho, tenía una admiración por todos los caballeros que arriesgarían sus vidas por el bien del país. Y por eso, ella tomó una decisión. Solo vete, le instó amablemente. Lancelot se sorprendió. Si salía corriendo ahora, entonces no había forma de que no lo vieran. Jin simplemente negó con la cabeza con tristeza. Por lo menos, había tratado de salvar la situación, pero ¿cuál era su imagen en comparación con el peligro fuera de Gwent? ¿Por qué estás dudando ahora? Ella lo reprendió directamente, sus manos cayendo hasta su cintura. No se puede teñir de negro sobre negro, por lo que es lo mismo de cualquier manera. Mi reputación ya está manchada, por lo tanto, ¿qué vale empañarla más en comparación con ayudar al rey a salvar el país?
Además, el crimen pasó de invadiendo mis dormitorios personales, hasta invadir mi residencia privada. No lo estaba diciendo, pero no había forma de que pudiera detener los rumores, y la mayoría de las veces, eran los rumores los que realmente derribaban la reputación de una mujer. Lancelot sabía esto debido a la forma en que Lady Vivian lo había criado. Jin estaba haciendo un sacrificio por él, y era su culpa que la situación hubiera ocurrido. Lady Jin, aún así yo. ¿Estás menospreciando mi determinación? Lancelot cerró la boca. Podía ver que Jin se enfurecería si continuaba discutiendo más. Bien, entonces. Se enfrentaría a su resolución con respeto. Se movió directamente para abrir la puerta y escapar, pero se detuvo cuando escuchó a Jin suspirar. «Ensuciarás la reputación del rey si te reconocen», dijo preocupada como recordatorio. Lancelot simplemente asintió y, para asombro de Jin, sacó en sus manos el mismo balde que ella podría haber jurado que había dejado en su habitación. «No puedes hablar en serio». En lugar de hablar o esperar más, Lancelot colocó firmemente el balde sobre su cabeza y salió corriendo. «Rápido, aumenta la protección alrededor de las habitaciones de Lady Guinevere. Hay un gamberro corriendo por los campos». Ginebra podía escuchar el ruido frenético de las criadas gritando afuera, incluso desde donde estaba. ¡Qué idiota! ¿No sería peor para él si se descubriera que en realidad era él debajo de ese balde? Guinevere comenzó a sonreír seriamente. Realmente había conocido a alguien interesante hoy. Continuando, pero Jin decidió que no podía irse inmediatamente después de que Lancelot acabase de salir. De lo contrario, sería demasiado sospechoso y, sin embargo, del mismo cobertizo. Pasaron 5 minutos, luego 10 antes de que finalmente decidiera irse. Mirando hacia afuera, no había nadie cerca ya que la mayoría de las criadas se habían alejado. En ese momento, mientras exploraba su entorno, sucedió de repente. ¿Qué estaba pasando? El suelo tembló momentáneamente bajo sus pies cuando su mirada se desplazó hacia arriba aturdida. ¿Dónde estaba el techo? El techo de la sala de audiencias de su padre, que podía ver desde la distancia, estaba completamente destruido, y aún quedaban rastros de polvo y escombros en el aire. Realmente ya no podía entender lo que estaba pasando, pero más que eso, estaba paralizada. Motas de oro tenue llenaban el aire como joyas brillantes. Un oro profundo que brilla con un brillo más allá de la simple luz. Eran las estrellas de la noche. Guías, mensajeros. Su sola presencia no podía ser ignorada. Incluso Guinevere no pudo encontrar dentro de sí misma para dejar de mirar hasta que finalmente se desvanecieron de su vista. Su elevación actual estaba muy lejos de la del castillo, por lo que era imposible ver dónde aterrizaban las estrellas, pero prácticamente podía escuchar que todos los sonidos cesaron aunque solo fuera por un instante en su aterrizaje. Incluso el clamor que se originaba en la sala de recepción de su padre era un silencio sepulcral, porque quien alguna vez saque esta espada de la piedra, es el verdadero rey de Gran Bretaña. Se dijo que el día en que la espada en la piedra fue levantada por primera vez de su lugar de descanso, los mismos cielos irradiaron un resplandor profundo que recordaba las plumas blancas de las palomas sobre el rey verdadero de Gran Bretaña. Las nubes en el cielo parecieron separarse en el momento en que Jin recordó los rumores, los rayos del sol atravesaron los agujeros e iluminaron la tierra debajo. Se sentía sin aliento, una profunda ligereza dentro de ella que nunca había sentido antes. ¿Fue júbilo? ¿Era esperanza? Era difícil de decir, pero estaba claro que algo había cambiado en el orden del mundo. Un camino nunca antes recorrido, desviándose de los paralelos. No podía comprender lo que acababa de ver ni su significado, pero el ambiente y el estado de ánimo en el salón de recepción de su padre cambiaron repentinamente, primero de incredulidad y luego a silenciosa veneración. De repente quiso hacer una consulta personal, pero sabía que no debía abandonar los límites de su residencia después de que su padre hubiera hecho sonar claramente los cuernos. No permitiría que su curiosidad la dominara, por lo tanto, decidió de mala gana regresar a sus aposentos personales. Que esté bien, Sir Lancelot. No pudo evitar pensar en él en su camino de regreso. Él era un tonto en el tiempo que pasaba con ella, pero era honesto y ella sentía que había tratado de ser extremadamente consciente de ella.
Fue hasta el punto que en realidad había dudado al decidir entre ella y ayudar a su rey. No era que estuviera mortificado por su apariencia, sino porque realmente era un individuo moralmente rígido y recto. De las dos conjeturas que había hecho previamente en su mente desde el momento en que lo vio entrar por primera vez a su habitación, finalmente decidió cuál era el verso verdadero y cuál el falso. Sus labios se curvaron hacia arriba inconscientemente, formándose pequeños hoyuelos en los bordes de su boca. Las criadas que notaron su expresión en su camino de regreso a su dormitorio se detuvieron momentáneamente con asombro. Ginebra siempre había llevado la imagen de una mujer noble perfecta. Porte frío pero neutral, grácil pero refinado, espalda recta, hombros rectos, pasos suaves y ligeros. Actualmente ella no tenía ninguna de esas cosas, dado que había estado dando prioridad a la fuga de Lancelot, y por lo tanto, no se había tomado el tiempo para arreglarse. Su cabello estaba rizado en un desastre en algunos lugares, y las arrugas estaban presentes en todo el vestido que se había puesto a toda prisa con la ayuda de Lancelot. Atrapada en sus cavilaciones, Jean ni siquiera se dio cuenta de que había un ligero salto en sus pasos. No había forma de que Emma, Marie y Grace, como sirvientas personales de Jean, no hubieran notado tal cambio cuando la volvieron a ver. Fue especialmente así cuando recordaron al gamberro que acababa de intentar entrar sin autorización en la residencia privada de Guinevere. A juzgar por la armadura que el hombre llevaba puesto, el tonto era claramente un caballero y, sin embargo, al atreverse a entrar sin autorización en la residencia de Noble Lady, Emma y los demás estaban furiosos. Sin embargo, al mismo tiempo, realmente se preocupaban por Lady Jean, e inmediatamente cortaron todas las formas de comunicación entre la residencia de Lady Jean y el resto del castillo. Las otras criadas que debieron haber visto el incidente estaban siendo obligadas a hacer un voto de secreto para proteger el honor de Lady Jean. Sin embargo, porque parecía que a Lady Jean no le importaba nada en el mundo a pesar de que le había sucedido tal escándalo, Emma, Marie y Grace estaban confundidas, pero la propia Ginebra no se dio cuenta. Sin embargo, las criadas personales de Jean no se molestaron en hacer preguntas en ese momento. Quizás Lady Jean había entrado en un extraño estado de shock por el trauma de la infiltración fallida. Emma, Marie y Grace se miraron preocupadas, pero rápidamente decidieron darle a Jean algo de tiempo para sí misma y regresaron para realizar sus otras tareas en otro lugar. Naturalmente, Jean se quedó sola para regresar a su habitación privada dentro de una de las 3 casas de su residencia. Su área era segura, y para evitar incidentes o rumores indebidos sobre su imagen como una dama noble, no se colocaron hombres para actuar como guardias cerca de su vecindad. En cambio, Kiward había creado un elaborado sistema de campanas que cualquier doncella o la propia Jean podían hacer sonar en caso de emergencia. Dichas campanas estaban escondidas por toda la residencia y cualquier toque de campana tiraría del hilo de las otras campanas, sonando todas a la vez. Solo Jean, las sirvientas y unos pocos elegidos estaban al tanto de la ubicación y existencia de las campanas. La probabilidad de que un enemigo desarmara el sistema por adelantado era inconcebible. Por eso Jean se puso rígido de repente como un gato que ha visto el peligro. Había un grupo de hombres armados acercándose rápidamente desde más allá de los campos de su jardín personal. Basándose en su atuendo, porte y disposición, Jean palideció al instante. Sajones. ¿Por qué no sonaron las alarmas? E inmediatamente fue a la ubicación de una de las campanas para tocarlas ella misma. Sin embargo, palideció cuando vio que los hilos que unían las campanas habían sido cortados. Imposible. Fue el primer pensamiento en su mente, seguido de una aguda intuición. Espías. No confíes demasiado en los que te rodean. Incluso en el castillo. Su padre le había recordado con esta frase una y otra vez durante casi todo el tiempo que ella podía recordar. Sin embargo, ¿por qué estaban apuntando a su residencia? Sus ojos se abrieron repentinamente al darse cuenta. La conmoción afuera, la violencia, el ataque, y finalmente, el significado de su condición de hija del señor de Gwent. Tenía un valor definido como rehén. Su padre la apreciaba más que nada hasta el punto de que le guardaba rencor personal al rey Arturo por rechazar su mano en matrimonio. Fuera lo que estaba pasando, podía imaginarse que su vida estaba siendo aprovechada de 2 maneras. Abre las puertas de Gwent, o para obligar a su padre a actuar.
Ambas preferiría morir antes que permitir que sucedieran. Su mayor temor era ser una carga para su padre, que había trabajado tan duro para criarla y mantener a su pueblo a salvo de la invasión sajona. Un segundo cercano fue perder a todos los que ella amaba. Sus labios se fruncieron cuando sus músculos se tensaron. Primero tenía que dejar escapar a las criadas. En términos de estatus, gracia e importancia, las sirvientas no tenían ni una sola vela en comparación con ella. Sin embargo, Emma, María y Grace habían ayudado a criarla y cuidarla desde que era una niña. Para ella, eran como una familia. Hermanas de otra madre. Date prisa. Corre a los sótanos. Rápidamente se decidió y levantó la voz. E inmediatamente alertó a todas las sirvientas del peligro inminente cuando miraron en su dirección. Jin no solo llamó la atención de Emma y las otras sirvientas, sino también de los sajones que se acercaban y que instantáneamente la priorizaron. Emma, María y Grace intentaron correr hacia ella, pero no podía permitir que eso sucediera. «Vamos», gritó, corriendo directamente en la dirección opuesta a donde Emma y los demás perseguían. «No te preocupes por mí, tengo un plan». No lo hizo. Ni un poco. Solo alerta padre. Todavía no la detuvo de gritar órdenes. Emma, María y Grace vacilaron. «Confía en mí». Jin le devolvió la llamada y eso fue todo lo que pudo gritar. No tuvo más tiempo para asegurarse de que Emma y los demás realmente huyeran simplemente porque los sajones la estaban ganando. No podía correr con el vestido que llevaba puesto, pero tampoco tenía la fuerza para rasgar las muchas capas de tela que componían el vestido. Tonterías, esto fue frustrante. Quienquiera que haya inventado estos vestidos y batas, fíjate que se veían increíblemente bien, pero aparte de eso, tuvo que haber sido un idiota poco práctico. Sin nada mejor que hacer, no tuvo más remedio que correr mientras usaba sus manos para levantar el dobladillo de su vestido sobre sus rodillas. Corría por instinto, pero rápidamente comenzó a vacilar cuando se dio cuenta de hacia dónde corría. Maldición, ella se dirigía hacia ese lugar. Era una de las 3 casas de su residencia. Aquel en el que todavía descansaban Sir Kai y la mujer que había traído con él. Ella no podía ir allí. Jin siempre tenía una expresión fría y neutral en su rostro, pero estaba lejos de ser cruel. Ella fue amable. El tipo de mujer que desperdiciaría su felicidad por un amigo que fingía ser un hombre. Había salvado a Sir Kai y a su acompañante, y no volvería a ponerlos en peligro por su honor como noble. Rápidamente giró sobre sus talones y salió disparada en otra dirección. Sin embargo, la acción sirvió para frenarla cuando su vestido se enganchó entre sus pies y ella tropezó directamente. Eso es, se terminó. Había hecho todo lo posible, pero no había forma de que pudiera escapar de sus enemigos. 100 pies. 50. La estaban alcanzando rápidamente. Preferiría morir antes que obstaculizar a su padre o poner en peligro a su pueblo. Sacó el alfiler que le había dado a Lancelot para ayudarla a mantener su vestido unido y apuntó directamente con el alfiler a su garganta. Sus manos temblaban, su respiración salía en jadeos irregulares. Y fue entonces cuando el enemigo descendió sobre ella. Cerró los ojos y empujó la aguja hacia su cuello solo para darse cuenta de que alguien la había atrapado en el antebrazo. ¡No! Luchó violentamente, tratando de forzar su brazo fuera del agarre del enemigo, pero todo lo que obtuvo a cambio fue una respuesta firme. En el nombre de Lancelot du Lac. Se quedó quieta ante esa voz profunda. Tonto. Podía sentir las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Regresaste. El caballero inigualable del lago. Su figura apareció ante sus ojos una vez más cuando los abrió. Te protegeré. Hizo una promesa que Jin nunca olvidaría durante toda su vida. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Fate Kill. Próxima actualización después de Fate Kill. The Holy Man of the Church Creak. Para responder a cierto PM. Bueno, Lancelot no iba a ser inútil durante la batalla. Estaba teniendo su propio tipo de batalla. Además, para responder preguntas sobre por qué se produjo este interludio, se relaciona más tarde con otro dispositivo de la trama. Tampoco tendría sentido si el asunto con Lancelot ocurriera después de la batalla, ya que la infiltración sajona ocurrió en medio de la batalla.